Arratsaldeon, muy buenas tardes, 12:40 de la tarde. Hoy en este programa vamos a hablar de la consulta popular sobre el puerta a puerta que se ha producido este fin de semana en la localidad guipuzcoana de Zizurkil, donde ya lleva una semana establecido y funcionando el ATES-ATE. Pues bien, el resultado ha arrojado una amplia mayoría a favor del quinto contenedor, es decir, en contra del sistema, como decimos, ya instaurado. Es uno de los elementos, uno de los datos de actualidad que vamos a comentar en nuestra mesa, pero no será el único. Estos son nuestros siguientes temas. El 21% de los vascos a favor de expulsar a los inmigrantes irregulares. Nosotros nos preguntamos cómo influye la crisis en la percepción que tenemos sobre este colectivo. Cuenta atrás definitiva. En una semana entra en vigor el copago farmacéutico en Euskadi. Mientras tanto, continúan las reacciones políticas ante dicha medida. Otro debate que no ha hecho más que empezar, el adelgazamiento de las administraciones públicas. El gobierno vasco pretende reducir un 20% su estructura. ¿Cómo lo hará? Se lo decía al inicio del programa, nos vamos a centrar en esa consulta popular en la localidad guipuzcoana de Zizurkil, a favor o en contra del sistema de recogida de basuras del puerta a puerta que ya lleva una semana funcionando en esta localidad. Bueno, pues algunos sectores contrarios al puerta a puerta hablan de contestación popular a un sistema, según ellos, impuesto por Bildu, haciendo oídos sordos a la ciudadanía. Pero otros hablan de fraude en el referéndum y de invalidez de estas consultas populares. Enseguida vamos a dar las reacciones por parte del ayuntamiento y hablaremos con personas que están a favor y en contra de este sistema. De momento vamos a hacer una pequeña rondilla en nuestra mesa. Iñaki Lezama, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Tenemos un censo de 2.245 ciudadanos, votan 1.004, un 45%, se abstiene un 55%, en contra de este sistema 990 personas, a favor 13, nulo un voto. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, la primera valoración, quiero decir que no es un sistema impuesto, porque Bildu, Alternativa, en su programa electoral lo llevaba, ¿no? Por lo tanto, los ciudadanos les habían votado. En cuanto a cómo se ha llevado a cabo el control de votos, me parece un poquito fuera de lugar. Hay una cosa que no entiendo, independientemente si eres partidario de un quinto contenedor o del PAP. Yo lo que no entiendo es por qué votan todos y cada uno de los ciudadanos. Vamos a ver. ¿Por qué votan en las elecciones municipales? No. ¿Por qué votan en las consultas? En la consulta? Todos los ciudadanos. No sería... A ver, han votado más ciudadanos que viviendas existentes. Lo lógico que sería un voto, una vivienda, o un comercio, un voto. Lo que no podemos hacer, yo entiendo, una familia en la que están 8 personas, efectivamente, será más contra PAP por el problema que le concierne que la persona que es uno. Entonces, me parece que si vamos a ser serios de todas maneras. Entonces, yo lo que quiero decir es, lo lógico es una vivienda o un comercio, un voto. No, que de una familia de 6 personas puedan dar 6 votos. Mikel Oroz, ¿tendría que ser así? Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Una familia o una vivienda, un voto? Arratsaldeon, bueno, creo que eso es absurdo porque en cualquier referéndum una persona tiene la posibilidad de votar una opción. Eso siempre ha sido así y siempre se mantendrá así. No hay ciudadanos con más poder que otros. Cada ciudadano tiene el mismo valor. Supuestamente esto es un sufragio universal, con lo cual me parece que no se ha visto en ningún lado que haya que emitir solo un voto por cada familia. Lo que sí me parecen los resultados son contundentes, al igual que lo fueron en el referéndum. Por cierto, en Legazpi prácticamente todo el mundo que ha votado ha sido favorable, los que están en contra no han querido ir a votar. Es algo que hay que remarcar, porque Bildu había hecho un llamamiento a las personas que fueran favorables a este sistema del puerta a puerta a no participar. Enseguida les vamos a preguntar por qué. De todas formas, lo que me parece paradójico es que la izquierda abertzale, que siempre se muestra como los reyes de la participación ciudadana, son quizás la formación que más hincapié hace en que la ciudadanía debe ser capaz de tomar sus propias decisiones, a la hora de plantear un tema tan importante como los residuos que nos afectan el día a día, en nuestra factura, y que es tan importante para
para nosotros que sea incapaz de hacer un referéndum, que diga que, por ejemplo, al alcalde de Zarautz le preguntaron ¿por qué usted no hace un referéndum? No, es que ya lo llevábamos en el programa. Quizás hay una fuerte contradicción en la izquierda abertzale y dentro de Bildu, porque si están llamando siempre a participación ciudadana y luego ellos alegan que aparece en el programa electoral, nos muestran que son igual que el resto de partidos. Otro dato, 808 votos tuvo Bildu en las pasadas elecciones, 182 menos que las personas que han votado contra el puerta a puerta. Arratsaldeon, Ana, ¿cuál es tu valoración? Bueno, que indica que probablemente la gente ve el PAP o el quinto contenedor de una forma menos politizada que los políticos, sean de Bildu o de otra formación, ¿no? Yo creo que la recogida de basuras se ha politizado al defenderla un grupo político que tiende a politizar y hacer muy colectivas sus decisiones, que quizá por ahí van los tiros cuando hablas tú de una vivienda, un voto. ¿De qué? En una vivienda puede que los dos seamos de Bildu o seamos del PP y unos estemos a favor del quinto contenedor y otro a favor del PAP. También hay que decir una cuestión, y es que este sistema solo se va a implantar, lleva implantado, mejor dicho, durante una semana en el núcleo urbano. Hay que tener en cuenta que la zona de Zizurkil también tiene un componente muy alto, José Ramón Blázquez, Arratsaldeon, de componente rural. Entonces, dicen algunas personas, es que quienes no se sienten concernidos, quienes no van a tener que poner en marcha el puerta a puerta, pues han dicho, pues no voy a votar. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido en Zizurkil, al igual que lo que ha venido sucediendo en otros municipios, digamos, muestra la realidad cuán lejos está Bildu de, digamos, de la opinión de la ciudadanía. La opinión de la ciudadanía, independientemente de que Bildu tenga la legitimidad democrática que tiene por haber llevado este asunto, este sistema de recogida de los residuos en su programa electoral, no significa que lo tenga que imponer. Y evidentemente hay una gran división y desconocerla o ignorar, o decir, yo no reconozco la legitimidad de esa consulta, y Bildu es el paladín, como ha dicho Mikel, el paladín de las consultas, pues evidentemente, digamos, la realidad le va a pasar por encima. Un hombre, un voto. Este es el sistema democrático toda la vida, porque entonces, como decía antes Ana, en una casa puede haber 4 personas y puede haber 4 opiniones. Y por lo tanto, ¿cuál prevalece? O sea, sería tan absurdo como llegar a esto, sería casi, digamos, surrealista, ¿no? Este sistema nos llevaría además a la democracia del tercio familiar franquista, o sea que verdaderamente no es una... Bueno, tenemos aquí muchas y muy variadas opiniones, José Ramón. Perdóname un segundito, nuestro número de teléfono, el 902-540-541, está a vuestra disposición. ¿Veis viable este sistema del puerta a puerta? ¿Es el mejor método para reciclar? ¿Hay que decidir que se implanta a través de una consulta popular o sirven simplemente los datos que emergen de las elecciones municipales? Son preguntas que os lanzo, las pensáis y nos llamáis. Pero me mantengo en el teléfono porque vamos a hablar con Patxi Amantegui, que es portavoz de la plataforma Tolosaldea Txukun. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Una pequeña y breve valoración de los resultados de esta consulta, por favor. Hombre, nosotros estamos contentos con los resultados obtenidos. Ha ido a votar más o menos la mitad de la población y estos han dicho pues lo que ya sabíamos, que están en contra del sistema puerta a puerta. Y bueno, en ese sentido estamos contentos. Patxi, hay acusaciones de fraude, de que las cosas no se han hecho bien. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que nosotros siempre hemos estado porque las cosas se hagan bien y por eso le hemos pedido al alcalde que sea él, que es él quien tiene los medios para hacerlo realmente bien. Con las herramientas que nos han dado nosotros no podemos hacer más. Nos dejan una serie de coladeros que después ellos mismos aprovechan. O sea, no sé, esto tendría que abrir un debate bastante importante. Los censos que el ayuntamiento nos cede, no hay DNIs. Entonces, nosotros no podemos comprobar que realmente esa persona que dice que es realmente. O sea, es que con los medios que tenemos, pues hacemos lo que podemos. Que hemos pedido siempre que se haga la consulta y que la hagan ellos. No sé, pues oye, si vuelven a dudar, es que dudan de todo, dudan de las... ¿Y por qué crees tú que se ha hecho un llamamiento por parte de Bildu, en este caso, a que la gente no participe? Hombre, pues como siempre se arrogan la abstención, y la abstención pues normalmente suele ser del 40%, y tú te dices a los tuyos que no vayan, entonces pues ese 40% es directamente tuyo. Pues oye, es hacer un solitario, hacerse trampas, cada uno que se engañe como prefiera. Y Patxi, ¿qué resultado creéis que resultado efectivo va a tener esta consulta? ¿Se va a hacer algo? Porque hay que recordar que ya lleváis una semana con el puerta a puerta.
Sí, bueno, a nosotros el diputado general nos sigue diciendo, por informaciones que tenemos, que en aquellos pueblos donde la mayoría ciudadana no esté a favor de la implantación de este sistema, que no se va a poner. Bueno, pues entonces tendrían que tomar cartas en el asunto y los alcaldes de estas comunidades, de estos ayuntamientos, pues deberían echar atrás el sistema. Todavía se puede. Realmente estos pueblos en los que se ha impuesto esta semana son pueblos pequeños, O sea, la inversión que se ha hecho ahora mismo, teniendo en cuenta que estamos dentro de Tolosaldea, es una inversión pequeña. O sea, no hay ningún problema para hacer atrás. Lo que pasa es que no hay ninguna voluntad. Y lo más grave de todo es que no depende de los ayuntamientos. Nosotros vamos a ir con estos datos al alcalde, pero realmente no depende de los alcaldes. Esto es una imposición para ellos también que viene directamente de la Diputación. Por lo tanto, tenemos interlocutores que desde luego pues tienen poco que decir. ¿Tú crees que es así, que es una imposición por parte de la Diputación hacia algunos ayuntamientos? Hombre, esto hay que recordar que hace un año y pico pues fue el entonces diputado de Medio Ambiente, Alduntin, quien apareció en una fotografía con todos los alcaldes de Bildu diciendo que se iba a instalar este sistema en los pueblos donde Bildu gobernara. Había muchos alcaldes de Guipúzcoa que oían hablar del puerta a puerta por primera vez, y bueno, y ahora son acérrimos defensores. Pero esto es un sistema que la Diputación trata de imponer en todo el territorio de Guipúzcoa. Y claro, está presionando mucho sobre los alcaldes. ¿Va a haber más consultas en otras localidades guipuzcoanas de Tolosaldea? Sí, la semana que viene tenemos en Villabona, en Irura y en Anoeta. Y va a haber otra consulta también, que no es de Tolosaldea, en Ordizia. Vale, pues nos lo apuntamos en cualquier caso. Patxi Amantegui, eskerrik asko. Zuei. Agur. Agur. Me parece que es rotundo, ¿verdad? Imposición, y que incluso algunos alcaldes no habrían oído hablar del puerta a puerta en su primer momento. Si hubieran podido, si lo tratan como imposición, el quinto contenedor va a ser imposición, todos los demás contenedores son imposición. Déjame que hable. Sí, adelante, todos son imposiciones. Te estoy diciendo que yo no estoy defendiendo ni el PAP ni el quinto contenedor. Yo estoy diciendo lo que he dicho antes, lo mismo que una basura, un impuesto. O sea, me puedes decir que todo el mundo tiene derecho a votar, que me parecería muy bien, pero bueno, en relación a lo que ha dicho Miquel, de que no todos son iguales, a ver, vuelvo a recalcar. Bildu se ha presentado a unas elecciones hablando de algo que iba a hacer y es lo que quiere imponer. El Partido Popular ha ido a unas elecciones diciendo un montón de cosas y ha incumplido todas y cada una. Encima, haciendo totalmente todo lo contrario. En cuanto al tema de las consultas, a mí me parece maravilloso. Pero, por ejemplo, nos ha hecho hincapié hace muy poquito la plataforma anti esto, de la línea de alta tensión, tuvo una consulta que de 5.000 personas votaron 3.000. ¿Me dejas hablar? Pero bueno, pero vamos a aplicarlo a todo. De 5.000 personas votaron 3.400. De los que votaron, el 99,99 votaron no a la alta tensión, y sin embargo eso no se puede. En Aramayona se quiso hacer una consulta sobre el TAP y el Supremo lo prohibió. Entonces te quiero decir, a mí me parecen muy bien las consultas. Creo que Bildu tiene que hacer caso de los ciudadanos y me parece muy correcto, pero vamos a hacer todo en serio y a ver para cuándo. Entre otras cosas, la consulta de la soberanía. El ayuntamiento, bueno, eso ya es trascender otro debate. De momento nos quedamos en el atesate, poquito a poco. Decía que el ayuntamiento de Cizurkil le había planteado que, bueno, lo está puesto en marcha, va a ver cómo funciona y a los 6 meses se va a hacer una especie de valoración. ¿Creéis que si no se llega a los índices de reciclaje que se pretende, se echaría para atrás? De todas formas, yo creo... posibilidad. Miquel, luego vamos con Ana, sí. Lo dudo mucho porque, por ejemplo, en el caso de Legazpi, que fue abrumadora también la apuesta por el quinto contenedor, cedieron en parte porque tan solo ofrecieron un sistema mixto, uno de quinto contenedor y otro de puerta a puerta. Lo que yo creo que Bildu efectivamente lleva esto en su programa electoral, pero que no alardee de que ellos los asuntos importantes los va a consultar y considera que los va a consultar, porque al final hace lo mismo, como decía anteriormente, que el resto de partidos. Y aquí el gran problema está en que en la pasada legislatura se aprobó el PIGRUC, una norma foral que establece cómo se debe recoger los residuos y tratar a posteriori. Llegó Bildu a la Diputación y pretende cambiar el sistema de recogida sin modificar esta norma foral.
y eso no lo puede hacer. Una cosa es la recogida y otra cosa luego será el reciclado, el reciclaje, las plantas, el compostaje, pero todo eso aparece en ese plan, en el PIGRUC, y lo que Bildu pretende es modificar el PIGRUC sin pasarlo por juntas generales, por pleno, cuando es lo que debe hacer hay varias y sabe cosas que ahí tiene la batalla perdida. Hay cosas que se mezclan. Primero, Bildu lo llevaba en el programa electoral, ¿de acuerdo? Y el que quisiera ya lo sabía, pero no ha habido mayor problema para que en San Sebastián se haya optado finalmente por el quinto contenedor. Sí. Hasta ahí lo mismo puede pasar en Legazpia, en Vergara, en Oñate ya sabemos que no, en Vergara de momento tampoco se implanta. Quiero decir que convertir esto en una cuestión electoral, cuando lo que estamos hablando es de cómo gestionamos los residuos, no cómo los recogemos. En un momento dado, vale, con el pincho, porque puerta a puerta, aquí se habla de un puerta a puerta muy concreto, que es el puerta a puerta del pincho. Porque el puerta a puerta puede funcionar fenomenal, por ejemplo, con los grandes generadores de basura, la residencia, el hospital, Garbera, ¿no? Bien, estamos hablando de un puerta a puerta muy concreto, que es el del pincho, que es, a mí me espanta. El de los árboles, ¿no? El de los árboles de basura. Y estamos hablando de reciclar. Pero eso no deja de ser un sistema de recogida. Claro. Bueno, voy a un segundito al teléfono. De gestión que hacemos luego con eso. Plataforma a favor del PAP de Zizurkil. Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Participaste tú ayer en la consulta popular? Perdona, no te oigo muy bien, dime. Que si participaste tú ayer en esta consulta popular. No, no participé. No, ¿por qué? Bueno, estando a favor del puerta a puerta, me parecía, bueno, ya hemos denunciado anteriormente también, nos parecía una encuesta totalmente antidemocrática, en nuestra opinión no cumplía los requisitos mínimos democráticos y bueno, por muchas razones. La papeleta del puerta a puerta, por ejemplo, era errónea. No, mencionaba que no se había precisado todavía cómo se va a recoger los envases y el papel, cuando es mentira. El mismo sobre donde se repartieron las papeletas ya llamaban a votar en contra del puerta a puerta. Les pedimos permiso para hacer de observadores, no nos dieron permiso y tuvimos que estar fuera del colegio y bueno, en estas condiciones decidimos no participar. En cualquier caso, acabamos de hablar con Patxi Amantegui, que nos aseguraba que dentro del propio Zizurkil, incluso algunos alcaldes de Bildu estarían, no sé si en contra del puerta a puerta, pero que de alguna manera se les venía una imposición que venía por parte de la Diputación. ¿Tú ves que eso es así? No, de ninguna manera. O sea, yo he tenido relación con el ayuntamiento porque me ha tocado con esta historia. Veo que están muy convencidos y estamos encima después del fraude, porque se han difundido dos vídeos, uno en YouTube y otro en net.info, donde se ve claramente el fraude que han cometido los de Tolosaldea Txukun. Todavía creo que estarán más convencidos en seguir adelante. Además, ellos han dado unos datos. Nosotros, como ya te he comentado, estuvimos contando la gente que entraba al colegio. Fueron 752. Esto es el 33% del censo. Y algunos no eran de Zizurkil. No sé hasta qué punto esta consulta popular va a tener algún efecto práctico, los datos que se han obtenido de ella. ¿Tú crees que va a ser así, que se va a retirar o al menos repensar el sistema puerta a puerta, el ATSATE? Bueno, nosotros claramente le pedimos al ayuntamiento que en las circunstancias que se ha dado, con las trampas que han hecho, ya te digo, ya se demuestran en los vídeos que están colgados, después de todo eso, aparte que me parece ya una burla hacia los ciudadanos de Zizurkil, que por supuesto no tengan en cuenta los datos que se dan aquí, de ninguna manera, porque yo creo que sería una falta de respeto hacia los Zizurkildarras, porque ya te digo, han acudido 1 de cada 3. Aizpea Zabala. Nuestros datos. Mila esker, muchísimas gracias por tu aportación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Bueno, tenemos pues declaraciones bastante encontradas. Hombre. Ahora mismo habrá gente que se esté preguntando, a ver, ¿dónde está instalado el puerta a puerta? ¿Dónde va a haber consultas? ¿Dónde ni se lo plantean? ¿Dónde sí? Va a hacer el resumen perfectamente, como siempre. Roberto Almau, adelante. Arratsaldeon, Adela, tras el segundo varapalo que recibe Bildu en torno al conflicto de las basuras, otros 4 municipios de Tolosaldea realizarán un referéndum el próximo fin de semana. No obstante, hay que señalar que el referéndum realizado en Zizurkil no es vinculante, por lo que el sistema que entró en funcionamiento la semana pasada seguirá funcionando actualmente
Hay 12 municipios en Guipúzcoa que ya tienen instalado el sistema. Villabona, donde debería de estar funcionando, no ha podido todavía ponerlo en práctica por unos problemas en la instalación. No obstante, se calcula que a finales de verano ya esté implantado en 18 municipios. Está lejos de las previsiones que manejaba Bildu inicialmente, cuando se situaba que en 2013 ya podrían tenerlo implantado hasta 34 municipios. Y es que la consulta de Legazpi marcó un antes y un después en el puerta al puerta. Elgueta y Zumaya anunciaron su rechazo de implantación y Azpeitia dio carpetazo al sistema. Ormaiztegui lo rechazó también y Donosti finalmente ha optado por el quinto contenedor. Es que ricasco. Roberto, estamos hablando y comparando cierto tipo de casos y hablamos, por ejemplo, el que dicen que sentó un precedente, que al final fue el de Legazpi, esta consulta popular, que también se dijo prácticamente lo mismo de lo que estamos escuchando en esta de Zizurkil, pero finalmente el ayuntamiento se replanteó la cuestión. Es que yo creo que hace falta, en este contexto hace falta un sistema de democracia participativa, una ley de consultas. Hace falta, efectivamente, como se ha dicho, la consulta no es vinculante, no es, vamos a decir, legal, no tiene una validez. No obliga al ayuntamiento a hacer caso de lo que dicen sus vecinos. Pero si el ayuntamiento de Zizurkil y el propio Bildu no hace una lectura correcta de lo que ha sucedido, yo creo que está mirando para otro lado y desconoce lo que puede pasar. Sí, la primera lectura de todo, perdóname, José Ramón, la primera lectura es que para los alcaldes, cuando sale que no, es una especie de alivio. No, es que ningún alcalde ahora mismo quiere poner el PAP a sabiendas que puede haber otro alcalde de su misma formación que no lo va a poner. Vale, efectivamente, aquí se ha dicho, yo quiero entrar en el tema de acusación de fraude. Yo he visto los vídeos, hay 2 vídeos por ahí que circulan, en los que sale un vecino diciendo, mira, tengo el carnet de un amigo que me vendió una moto y ahora voy, la apunto y tal, y voy a votar con este carnet. Un voto, bueno, esto se prefabrica, por otro lado, es muy fácil hacer. Y por otra parte, 1 voto, 2 votos, 3 votos que hayan podido hacerse no invalidan. Eso es no querer enfrentarse a la realidad de que los vecinos de Zizurkil, en una mayoría, dicen que no. Pues tengamos que hacer caso. Y remato la cuestión diciendo, efectivamente, y tú lo has dicho, Miquel, no puede ser que Guipúzcoa tenga en un ayuntamiento, un pueblo tenga el sistema PAP, en otro tenga el quinto contenedor, en otro tenga el sistema tradicional. Hace falta un sistema unitario, integral para todo el territorio. Y este sistema, efectivamente, tiene que pasar por una directriz de las Juntas Generales. Entonces, Bildu, ante el temor de perder políticamente este asunto, no lo lleva. Es que esta es la cuestión. Y mientras no quiera ver que este asunto se resuelve de forma integral, seguiremos así y esto tendrá un costo electoral. Tendrá un costo electoral. ¿Ha trascendido todo el tema a un nivel político? No cabe es decir, duda, que lo que ya no es importante es el sistema de recogida o no, sino que se ha ido más allá. Adela, eso es lo primero que decía. O sea, este tema no se ha abordado como un tema ciudadano ni territorial. Se ha abordado como un tema de yo soy del PAP porque soy de Bildu. Y aquí no hay más. Aquí hay 2 planos. Uno, el político, y el otro, el económico. Sí, sí. No. Aunque se llegara a un reciclaje del 80%, ¿qué pasa con la refugia? La gran guerra, primero, el Partido Nacionalista Vasco, para restar votos a Bildu, le viene esta polémica de maravilla. No, sí, pero por eso no vamos a... Espera. Hay más gente que el PNV. Pero déjame que me extienda, por favor. Vamos a ir para adelante. Poquito a poco. En primera instancia, el Partido Nacionalista Vasco. Es más, si os fijáis de lo que han estado hablando de los votos, ya solamente en Zizurkil, de las municipales a las autonómicas, Bildu había perdido nada más ni nada menos que 280 votos, que no estamos hablando, y era precisamente por el tema de esto. Hay otro factor, el económico. El empecinamiento del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco del tema de la incineradora. ¿Por qué? Porque ahí han apostado muy fuerte, ahí se han hecho una serie de apuestas, una infraestructura enorme, que encima se han gastado ya un dinero que en vez de hacerlo a consulta, para mí, desde mi punto de vista, es una barbaridad lo que están haciendo, porque es más, sus propios votantes en el Parlamento Europeo son contrarios y firman a favor del cierre de todas las incineradoras para el 2020. Pero bueno, basura cero no existe. Al margen de lo que se haga después, con los residuos que se vayan recogiendo. Adela, pero estamos hablando todavía de la recogida, ¿no? Pero es que lo que se haga después es fundamental. A ver, yo creo que el puerta a puerta plantea muchísimas incógnitas. Lo primero, ¿dónde vamos a vertir nuestra basura a partir del año que viene? Porque los tres vertederos que tenemos abiertos, que son el de Zarauz,
el de Azpeitia, y me estoy dejando uno, Ana, no sé la si tercera comarca, sí, había tres. Sí, Beasain y Beasain. Esos 3 vertederos hay que cerrarlos en 2014. Primera incógnita. Otra incógnita. Vale, vamos a conseguir superar los índices de reciclaje que tienen países con larga tradición de reciclaje como Austria del 70%. ¿Vamos a llegar a ese top? Vale, pon el caso de que llegamos a ese top. ¿Y qué hacemos con el 30% restante? Pero ¿Qué ya, vamos a volver? ¿A abrir vertederos? Sí. Porque la izquierda abertzale nunca ha querido dejar claro ese asunto. No, con los inertes, como ellos llaman, los depositaremos en zonas que ya decidiremos. Es que al final nos van a llevar a la política antigua de residuos. Es decir, a abrir nuevos vertederos de basura. Que ha empleado... que lleguemos al 70%, que no vamos a llegar. Esa es otra. Dice, no nos importa qué tipo de recogida se genere, se haga, si es el puerta a puerta, el quinto contenedor, siempre que se llegue a esas directrices europeas, esas directivas de un 80% que hay, como tú decías, quien lo pone en duda, que vayamos a llegar. Ahora mismo el compromiso está en el 60%, que por cierto era el mismo que el Pi Group. Yo me pregunto, ya sé que soy una pesada, pero yo me pregunto, muy bien, todos vamos a reciclar orgánica. Yo tengo quinto contenedor porque vivo en Amara, reciclo orgánica. ¿Y dónde va esa orgánica? Porque solo tenemos ahora mismo una planta de compostaje en La Patch, que está absolutamente saturada. ¿Quién está comprando ese compost? Porque que yo sepa, para algo. No sé dónde se está comercializando. No sé dónde está. ¿Qué hacemos con todo el vidrio? Parece que como tiene una salida comercial digna, no hay ningún problema, el papel, tal. Pero es que, y luego llegamos al 60. ¿Qué hacemos con el orgánico? Que desde aquí lo recomiendo, es comodísimo reciclar orgánico, pero yo no sé dónde va el mío. José Ramón. Efectivamente, es que, se quiera o no, la incineradora es una necesidad. Lo tienen en casi todos los países europeos que nos llevan muchos años por delante en esta cuestión. La incineradora que estaba diseñada para Guipúzcoa, una diseñadora de última generación, y sus niveles de emisión eran muy bajos. Lo que hay que cerrar son las incineradoras que están ya obsoletas, que ya tienen unos rendimientos medioambientales muy malos, ¿no? Y en ese sentido, es decir, no se puede pasar, digamos, de la edad de piedra a la edad del supertecnológico sin pasar antes por unos periodos previos. Entonces, la incineradora es una necesidad, pero no era una cuestión de empecinamiento del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Era un diseño realista. José Ramón, el Partido Socialista estuvo hasta el año 2008 en contra de la incineradora, hasta que después de hacer varios viajes, el concejal por aquel entonces de Medio Ambiente, creo que era Denis Itxaso, tuvo que reconocer que es que no había otra. No había otra. Es que es así, es decir, es puro realismo, es decir, que no es que podemos ser todos los medioambientalistas que queramos, pero es que tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Y si no, pues efectivamente convertiremos Guipúzcoa en un montón de agujeros llenos de basura. Pero hay quien también está poniendo en entredicho el hecho de las consultas populares. Claro. Es decir, ¿sirven para algo, no sirven para nada? Porque al final siempre pasa lo mismo, que no, que lo hemos hecho muy bien, no. Que hay por un momento fraude. ¿Deslegitima esto las elecciones municipales? Estamos hablando también de otra cuestión, ¿no? Yo creo que no. Las cifras que ha dicho, o sea, por mucho que queráis negarla, es evidente. Si han ido a votar 750 personas, no llega a ser un 33% de la población, que me parece insignificante. Encima, si se ha podido haber delegaciones de voto, como ha habido, sin ni tan siquiera firmarlo, o sea, es como si yo voy mañana, no, es que mira, es que mi madre vive en Fuengirola, pero voy a firmar yo por ella. Te quiero decir, y luego, aquí no se puede negar la legitimidad. No se puede jugar siempre con la abstención. Perdona, el vicio de las consultas, ¿vamos a hacer consultas para todo? Necesitamos una ley. Pues bien, que exista, pero para todo. No, para todo no. Tú no puedes poner una consulta, a ver si yo tengo que ir al cine o no. La cuestión es por qué, será en el para tema de cosas las basuras. colectivas. Yo no creo que haya que hacer consultas para todo. Lo que resulta paradójico es que quien promueve las consultas en sus programas electorales luego no las hace. Pero vamos a ver, el asunto es que aquí hay que aprobar una nueva norma foral. Y porque al final lo que pretende Bildu es el Pi Group cambiarlo en comisión. Y en comisión lo puede cambiar. Y alega que al final la gestión de residuos, el consorcio es quien tiene la potestad de decidir cómo se hace la recogida. Y el consorcio, ahora ellos pues lo dominan, efectivamente. Pero no se dan cuenta que para
crear un nuevo plan general de residuos tiene que pasar por las juntas generales. Debe ser una norma foral. Y ahí está el problema. El problema no es si este referéndum es vinculante, no, si es legal, no es legal. No, es que lo que no es legal es cambiar el tratamiento de residuos en Guipúzcoa sin cambiar su norma foral. Eso es lo que no es legal. ¿Puede caldear el ambiente entre la ciudadanía? Porque claro, estamos hablando de una cuestión que enfrenta, ¿no? A Pachi Mantegui he escuchado y he leído, mejor dicho, declaraciones diciendo... Es que nos conocemos todos y había incluso miedo a acudir a esta consulta. ¿Veis que la cosa está teniendo a gente vigilando en los colegios? Había francotiradores lo acaba de decir la señora. de ETA por si ibas a comer. Nadie ha dicho eso. Lo que pasa es que cuando se juega con la abstención, cuando se juega con la abstención, como si la abstención fuese una actitud activa y se juega con que si tú vas a votar ya se sabe que vas a votar el quinto contenedor, tú, de alguna forma, y aunque no haya pistoleros ni nada por el estilo, en un pueblo pequeño ya sabe quién es y quién y qué quería. Sí, pero hay... y jugar eso con la abstención y además justificar que esto no vale para nada porque se ha abstenido mucha gente. Mira, si te abstienes, tú verás. El que ha formado parte de esa consulta popular es el que ha dicho que sí o que no, pero ha ido y se ha mojado. No, evidentemente hay división social en el buen sentido. Hay discusiones en las familias, entre los amigos, en las cuadrillas, efectivamente. No de buen rollo con un solito en la barra del bar. No, me refiero a otra cosa. Evidentemente tiene un gran rechazo. Ana lo decía antes muy bien, es que es un horror. Es que es feo, es que es insoluble y además incómodo. Tiene todo. Es decir, ¿ves? Es que solamente cuando pasas por esos pueblos y ves esos árboles, lo habéis llamado vosotros, esos colgajos. Antiestético. Es una cosa terrible. Entonces, eso a la gente no le importa. Lo más importante, no, lo incómodo que es para el ciudadano. Por supuesto, que si come pescado un lunes pues fíjate que tiene que aguantar y te recogen el orgánico, tienes que decidir cómo comes, 902, 540, en función de qué día te recogen. Pero o meter las espinas en el congelador. Es un debate que no se ha hecho antes. Podéis hacer la consulta en un pueblo como Astigarraga, a ver si es tan... En Astigarraga hubo muchos, en Astigarraga muchos enfrentamientos. Hubo muchos enfrentamientos, pero efectivamente hoy la mayoría de la gente en Astigarraga está encantada. No puedes negar un hecho. No puedes negar un hecho. Hay mucha gente de Bildu que está en contra del sistema. Que sin lugar. Es una cosa pero ¿cómo vamos a negar algo que es tan evidente? Igual el que tienes enfrente, yo por ejemplo para Donosti siempre he dicho que desde luego no me gustaría. Ahora, ¿por qué no te gustaría? Pero tampoco me gustan los 5 contenedores, tampoco me gustan los límites de velocidad, tampoco me gusta que me pongan la otra. Tantas cosas no nos han gustado. Y luego, ¿por qué no para Donosti? ¿Tú consideras que el puerta a puerta es algo bueno, es un sistema bueno de recogida? A mí el sistema puerta a puerta, desde mi punto de vista, desde luego, quieras o no, bueno, tiene sus horarios, pero bueno, llama un poquito la atención, hace un poquito feo, puede ser horroroso y tal y cual. De acuerdo. Yo pienso que el tema del puerta a puerta debería ser como en otros países funciona, que es para el compostaje, dentro de la misma vivienda, del mismo bloque, hay un sitio para el compost, que tiras ahí el compost. Yo veo que realmente una familia con un montón de personas que tenga ¿Con bebés? Con bebés, bueno, no, que por eso mismo digo, pero bueno, ellos ven su razón de ser, pero es que antes tampoco nos gustaba guardar las cosas cosa por cosa. Pero bueno, si ahora tenemos la oportunidad de cambiar... Es más, mira, cuando a mí me dicen que hay gente que tiene el PAP y por no colgar el PAP se lleva la basura a otros pueblos, eso es cierto. De basura, eso es cierto. Yo conozco ¿Me dejas terminar? Eso es cierto, pero también te reto ahora mismo a que hay un montón de papeleras para pilas y la gente sigue tirando las pilas a la basura común. La gente no hace nada de reciclaje. Y no quiero mencionar aquí el nombre, porque además conozco a los inspectores del Ayuntamiento de Donosti, que tienen hasta fotos de ciertos señores muy vinculados al Ayuntamiento de Donosti que incumplen todas las normas. O sea, que te quiero decir, si vamos a reciclar, vamos a reciclar en todo. Y vamos a ser honestos. En el caso del quinto contenedor en Donosti, tú que tantos datos tienes, dime cuánto se recogía. Aparte de ser voluntario... ¿Por qué no se ha extendido y ha sido voluntario? Pero si la gente está tan concienciada que hay que hacer, ¿por qué no se ha arrojado nada al contenedor? Si ha sido vergonzoso. No, porque ni un 5% de lo que tenía el programa. Es un plan piloto que a muy pocas personas les da un sistema lo tienen que generar. Yo pienso que H. Bildu
aparte que le va a pasar factura el tema de los votos. Probable. No, es probable, no, es así, ¿eh? Pero yo lo tengo más sencillo que todo eso. Yo llamo desde aquí a los partidos, Partido Socialista, Partido Popular, Partido PNV, que quiten de la Diputación de Guipúzcoa a Bildu. A ver cómo hacen. Aquí lo que pasa es que están haciendo algo muy sencillo. Un momentito, que este tema es un debate que sobrepasa las fronteras. Me refiero de los herrialdes, porque nos vamos a ir hasta Bilbao. Pachi, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, Pachi, Kaixo. Pachi. No le tenemos. Pues seguimos aquí en la mesa, José Ramón. Quería decir que el objetivo del reciclaje es un objetivo lento. Un objetivo que lleva sus pasos, necesita la mentalidad de la gente, necesita procedimientos legales, inversiones tecnológicas, etcétera. Y luego, por otro lado, por mucho que uno lleve en el programa electoral, tiene que enfrentarse a la realidad. Y no puede ser que uno quiera empeñarse en seguir adelante, en emperrarse en ese objetivo, sin tener en cuenta que la realidad es la que es, la realidad social, la realidad económica y que el objetivo del reciclaje es más lento de lo que uno quisiera, desgraciadamente, porque la mentalidad de la gente todavía no hemos cambiado, todavía es suficiente para llegar a todos esos. Sí se usa el quinto contenedor. En mi comunidad, mi comunidad de vecinos, se usa el quinto contenedor y yo lo uso y mis amigos lo usan. En un inicio, cuando nos quisieron reeducar a todos para poner el cartón en su sitio, el amarillo, el azul, el verde, la gente no lo cumplía y hoy en día se sigue sin cumplir. Las cifras son buenas. Te quiero decir, estamos aprendiendo y tenemos que ser correctos, lo tenemos que hacer, pero a lo que yo me refiero, cuando en un principio nos pusieron un montón de contenedores, la gente no hacía nada de caso. Y era una imposición. Si en ese momento se hubiese hecho una consulta, ya hubiésemos visto. Nadie la pidió, Iñaki. No era una imposición cuando acertadamente las instituciones por fin, y desde luego que mucho más tarde que el resto de Europa, decidieron poner diferentes contenedores, no era una imposición porque no te obligaban a ello, como en el caso del puerta a puerta, que estás obligado. ¿Cómo que no estás obligado? Son normas europeas. No estabas obligado. Tú, cuando se ponen los distintos contenedores, pues allá en el año 93, o si no recuerdo mal, tú no estás obligado a echar al papel. Tú podías echar todo a la general. En el puerto. Hoy en día estás obligado, hombre. No estás obligado. Entonces, ¿para qué existen los inspectores a los que se llaman los hombres de negro? ¿Para qué están los hombres de negro? Que además van a hacer el ayuntamiento de Donosti. Por lo visto para sacar fotos, que me has dejado impactada. Pues claro que sí. No tiene capacidad sancionadora, Pues como se entere de mi vecina... ¿Cómo que no se puede sancionar? No se puede. Vete al ayuntamiento de Donosti y pregunta las sanciones que hay. Y por sacar fuera de hora. Por sacar fuera de hora, eso sí. Y por meter cosas que no corresponden. Pero los propios ayuntamientos, todos los ayuntamientos tienen ordenanzas, un segundito, que nos hablan de unos horarios a la hora de sacar la basura. Eso sí. Todos los municipios, casi todos. Ahora sí está Pachi de Bilbao. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Pachi. Bueno, creo que está. Pachi, hola. Hola. Aquí te veo hoy. Venga, adelante, cuéntanos, a favor, en contra del puerta a puerta, atestate. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que hay un tema que hay que hacer. Cualquier cosa es debatir primero cuál es el modo correcto para llevar a cabo, sea puerta a puerta, quinto contenedor o el que sea. Una vez de debatirlo y conocerlo en profundidad, no solamente la recogida, sino hasta el final del proceso, llevarlo a una consulta popular. Y de una consulta popular. Cuando hay una cosa que se incona de esta forma, tiene que ir a una consulta popular. Entonces, una vez tener la consulta popular, sea a nivel de Guipúzcoa o a nivel de Euskadi, llevarlo a cabo. Pero no una vez consulta popular y otras veces otros no hacen consulta popular. Y cuando no hacen, como en el caso de Boroa, se llevaron a consulta popular por la entrepierna. Así no podemos funcionar. Esto no es un país. Bueno, pues Pachi, has tardado, pero ha sido muy contundente. Es que ricasco, agur. Bueno. No se puede. Lo tenía muy clarito. Una instalación como la Borúa, se refiere a la central de ciclo combinado que está en Amorebieta, no se puede, eso no se puede poner a consulta, porque bajo qué conocimiento o criterios se somete a la gente la viabilidad o no de una central térmica. Yo creo que se circunscribirían entonces estas consultas a temas muy ciudadanos, vamos a decir, como has dicho en tú. eso la ley de consultas que hay que hacer, hay que determinar claramente aquello en lo que se puede o no. En el caso de Borúa, lo que se está diciendo no es por
si es bueno o es malo. No, es el emplazamiento. ¿Por qué a mí sí y al otro no? Quiero decir claro, es que también hay que... En todo caso necesitamos te quiero esa decir, ley. Como habrá muchos que digan, a mí, mientras en Donosti no me pongan el puerta a puerta, mientras se lo pongan otro, mientras la incineradora esté en Zubieta envenenando ahí, no en vez de Hondarribia. O sea, en el caso de Amorebieta, el tema es ese. Aparte de si es insoluble o no es insoluble, el tema es ¿por qué aquí sí y ahí no? ¿Y por qué si los vecinos no quieren que se ponga aquí, por qué me la ponen aquí? Necesitamos... Eso es una imposición. Eso es una imposición. Hay que poner la cárcel. Eso es una imposición pura y dura, queramos o no. El pueblo en contra que se la pongan ahí, que hagan... Pero en algún sitio hay que ponerla. ¿Y la cárcel dónde la ponemos? Pues bueno, y le tocó a Donosti, que la pongan en la Gran Vía. Hubo en diferentes emplazamientos, en Urnieta, y al final nos la tragamos los donostiarras. Y la cárcel nos la tragamos los donostiarras. Pues, y por cierto, recibimos una indemnización por habernos tragado la cárcel y también por habernos tragado no recibimos nada. Incluso el proyecto está en ascuas porque pues bueno, el gobierno central del Gonzoso. El asunto es que por el interés general muchas veces ya hay personas que les expropian para que pase una autopista, pero es por interés general. Y yo no soy sospechoso yo soy donostiarra y yo me voy a tragar la incineradora, pero es que la creo imprescindible. Hay que decir que Zubieta son terrenos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián, pero queda lejos de la Concha. Sí, de la Concha sí, pero de donde vivo yo no. De donde vivo yo muy cerca. María Sun, desde Ordizia, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, mira, mi pregunta es ¿qué hacemos con las basuras? Buena pregunta. Yo soy de Ordizia. Hace 4 o 5 años, no sé cuánto tiempo, pusieron el contenedor marrón, nos pusieron en el portal una lista a ver quién nos queríamos apuntar. De nuestra casa nos apuntamos muy pocos, yo tenía la llave, siempre he reciclado en el contenedor, en el 5.º contenedor, siempre me ha llamado la atención de que estaba el contenedor vacío. Era una pregunta que me hacía, pero si nadie echa aquí. ¿Y ahora van a hacer esa pregunta en Ordizia? Pero si la gente, el problema es que no nos hemos mentalizado y no queremos hacer nada para que las cosas vayan como tienen que ir. Se está politizando de una manera, yo desde luego entonces estaba el PNV, yo ni me pregunté qué partido era el que me parece que tengo que reciclar, y ahora que hagan esa pregunta cuando el 5.º contenedor lleva aquí un montón de años, me parece ridículo, ¿Tú estarías a favor? Yo a favor, cuando estoy viendo que por ejemplo en Usurbil, ha sido, todo el mundo dice que se lleva de maravilla, conozco a gente que vive cerca viven en Usurbil y esto, entonces... ¿Por qué no? Si se va a reciclar y la gente además, si no se obliga o no se mentalizan un poquito de que lo tienen que hacer, no lo hacemos. Y es la realidad, María Sun, ¿crees que las consultas populares que se están planteando sirven para algo? Me parece ridículo, porque además no participa todo el mundo. Y te voy a decir un ejemplo. En Ordizia se hizo, cuando Yangu, se hizo una votación así, nadie hizo caso, pareció que fue una burla, que ha sido Yangu. Se ha invertido un montón de dinero y está todo destrozado. Nadie dice nada. Bueno, María Sun, muchísimas gracias por llamarnos. De nada, a ti. Agur. Nuestro teléfono sigue abierto, 902-540-541. A mí me llama la atención cuando la gente dice, como no nos concienciamos, que nos obliguen. Oiga, vamos a intentar concienciarnos. No, yo lo hago muy bien, pero a mis vecinos que les obliguen. Y respecto a eso... Es una labor dura también, ¿eh? Sí, un poco lo que decía Iñaki, que si está prohibido mezclar en bolsa de basura, en la ordenanza de basuras solo se limitan los horarios. Para empezar, porque no hay ningún inspector que sin mi permiso pueda abrir mi bolsa de basura y me diga, señorita Voz Mediano, ábrame usted, no sea que tenga dentro un periódico. Las sanciones son por otro motivo, por los horarios. ¿No se puede abrir una bolsa de basura? No. No se puede abrir. Por eso el Ayuntamiento de Donosti tiene sanciones a establecimientos y a gente porque ha hurgado en las basuras y ha encontrado cartas o ha encontrado papeles que son de esa persona. O sea, por favor, no me niegues la mayor de lo que es. Que no. Y bueno, en ese tema te hablaría un poquito de cómo funciona este país, de cómo funcionan los detectives, de cómo funcionan los investigadores, y la basura es lo que más datos te puede dar de una persona. Ya lo sé, pero eso no quiere decir que sea legal. Fíjate de lo que estamos hablando. A mí un inspector municipal, no sé, un detective se ha mirado mi basura bastante sosita. Otra cosa es que alguien ajeno a cualquier administración vaya y lo abra. Pues la administración lo hace.
la administración... Pero en ese tema hay que seguir lo que ha pasado con los anteriores tipos de residuos. Al principio no reciclábamos ni el cartón, ni el papel. Hoy, los índices de recogida... En relación a lo que ha dicho, las sociedades gastronómicas, por ejemplo, en Donosti, están haciendo y están el aceite, no sé qué, están guardándolo todo. ¿Cuánta gente podría guardar el aceite y lo tira por la fregadera? Es cierto, ya que la gente no nos concienciamos y nos tenemos que concienciar y que al principio todo nos parece impositivo. Y a mí me parece que hay zonas... Hay que tener más paciencia. Tardamos muchos años... Es de lógica. Y hay zonas que sí, hay zonas más rurales que puedes hacer otra forma. Tardamos muchos años en conseguir que los ratios de recogida en los contenedores amarillos, en el azul y en el verde fueran buenos. No son 100%, pero son buenos. Y eso llevó tiempo. Y se hizo a base de campañas, a base de información, a base de concienciación, no a base de sanción. Lo que tú no puedes pasar es ahora al orgánico, al intentar, digamos, obligarlo y además sancionar. No puedes hacer eso. Tienes que contar con la mentalidad social. Si lo tienes que hacerlo con la gente, no contra la gente. Porque entonces tendrás rechazo, como es lo que está sucediendo. Bueno, en cualquier caso, sobre esta consulta popular hay que decir que nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cizurkil. Ha declinado hacer ningún tipo de valoración hasta que vayan recabando muchos más datos. Es un tema que está interesando mucho a la gente que nos está viendo. Os damos las gracias por llamarnos. No nos da tiempo a dar paso a todas las llamadas, pero seguro que es un asunto que debatiremos en otros momentos. El siguiente tema, el copago farmacéutico, también es un tema sobre el que podríais hablar y comentar en nuestro número de teléfono, porque ya sabéis que falta una semana para que ese copago farmacéutico se instale en nuestras farmacias en Euskadi. Ha habido declaraciones, reacciones por parte de los políticos de todo tipo. La última es que H. Bildu ha presentado una proposición en el Parlamento Vasco para que el gobierno de Iñigo Urkullu elabore una ley que permita esquivar el copago, que yo no sé si es algo que se puede hacer o no. Miquel. Yo estoy convencido que no sé si esquivar, pero sí se podía haber retrasado. O sea, se podía haber retrasado pues con justificaciones informáticas, justificaciones diversas, como ha dicho la izquierda abertzale, pero yo creo que el PNV, el gobierno vasco, aunque no lo quiera decir, sabe que le viene bien y es consciente de que supone un ahorro importante esta medida, además de ser disuasorio, no solamente el dinero que recibe para recaudar, sino que disuades, porque todos sabemos que no se hace un uso correcto de las medicinas en muchos casos y nos lo reiteran en distintas campañas desde las consejerías de Sanidad, Ministerio, que al final todos tenemos en casa un botiquín. Cuando realmente los medicamentos caducan también. Sí. ¿Creéis que va a tener apoyo por parte de los otros grupos parlamentarios esta propuesta de H. Bildu? No lo creo, sinceramente. En principio los socialistas sí, yo pienso que los socialistas sí y que todo debería de ser. Es que a mí me parece una injusticia social totalmente, o sea, me parece que está totalmente fuera de lugar. Me parece que cuando te dicen además copago, ¿cómo? No, es repago. Es repago porque, a ver, no, por eso, pero te quiero decir que siempre, o sea, cuando te dicen que la sanidad en este país que era gratuita, no es gratuita, es a golpe de talonario, lo estamos pagando entre todos. ¿De qué me están ustedes hablando? Esto en cuanto al tema de que la gente abusa de medicinas, yo no pienso que la gente abuse, o sea, tú vas donde un médico y un médico te receta y además cada vez con más cautela, que eso es lo que hay que decirle a que te dice lo que tienes que tomar, con más cautela te agarra y te dice, bueno, usted va a tomar durante tanto tiempo, por lo tanto son tantas píldoras, la caja es de tanto, y que tengan control en eso. Además te voy a decir una cosa, Miquel, me niego, igual que como antes con el reciclaje, me niego ahora a pensar que la culpa de todo lo que pasa es de que los ciudadanos no echamos la bolsa donde la tenemos que echar. Además, guardamos los medicamentos porque abusamos y nos encanta ponernos morados a termalgines. Oiga, por favor, seamos más serios. Una última cosa. Seamos más serios. Yo soy el primero que en mi casa tengo muchos medicamentos. Y creo que mucha gente... Pues automedicas, pero eso hasta... No me automedico, pero como todavía no tenemos los envases de monodosis, como por ejemplo en Estados Unidos, un tratamiento dura 7 días y te dan justo 7 días. Dicen las farmacéuticas que eso no es rentable.
claro, no les interesa la farmacéutica. Yo voy a decir como enfermo crónico. Ya, los crónicos es otra cosa. Sistemáticamente yo tengo unas medicinas que tengo que ir al mes a por ellas. Y la verdad es que son lo que duran el mes. No hay ni más ni menos. Si dejo de tomar, evidentemente me sobrarán. Al final se le disuada el hecho de que le van a cobrar la medicina y tiene necesidad, pero como no le llega realmente... Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el copago no pretendía eso. El copago no pretendía de ninguna manera, digamos, disuadir a la gente para que autosoltara. ¿Qué va? Eso es el discurso. Ese es el discurso del gobierno de Rajoy para justificar este sablazo que nos ha metido. Vamos a ver. Yo creo que efectivamente es una injusticia. ¿Consideras que lo que ha dicho Miquel, que sí tenía margen de maniobra el Ejecutivo? Vamos a ver, hemos esperado un año a que se implantara. Por lo tanto, hemos ganado un año de sacudidas a la gente. Recordando que hay un contencioso todavía en el Tribunal Constitucional sobre las competencias. El asunto no se dilucide en el Tribunal Constitucional, pues estamos sobre ascuas. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué creo yo que debería hacer el Gobierno vasco? Que no se trata de esquivarlo. Estás proponiendo un poco más o menos que la ilegalidad. Miquel, me extraña de ti. En todo caso, sí, bien, vale, como se ha hecho hasta que llegara el auto del Tribunal Constitucional. No, hasta el auto no, pero más tiempo. Yo sinceramente creo, como dice la izquierda abertzale, que dentro del Gobierno vasco hay voluntad de implantarlo. Se puede hacer una cosa. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a Madrid. Echarle la culpa a Madrid y yo quedo como... ¿De dónde nos viene esto más que de Madrid? Hombre, sí, pero eso es como la gripe a los sudamericanos cuando fueron los españoles allí. Sinceramente... Eso es una plaga que ha venido de Madrid. ¿Qué se puede hablar? No, ¿qué se puede hacer? Se puede compensar. Se puede compensar, no se puede eludir, porque nos obliga formalmente la ley. Podemos hacer esas triquiñuelas, vale, lo que tú quieras, pero al final... Mientras no haya un fallo del Tribunal Constitucional que lo tomará dentro de 200 años, mientras tanto lo que podemos hacer es compensar esa obligación que nos ha venido de Madrid con otras medidas en el entorno de la sanidad para que los ciudadanos, digamos, por lo menos se vean compensado este palo. Yo, sinceramente, José Ramón, como decía la izquierda abertzale y también venía a decir lo mismo el Partido Socialista, creo que el Gobierno vasco... creo que esta medida, aparte de que le favorece para sus arcas, creo que ellos están a favor de esa medida. Lo que pasa es que es más fácil decir que es una imposición de Madrid, hacerte la víctima... La izquierda abertzale considera que está haciendo eso el PNV. Y yo también lo creo. Creo que le viene bien y que está convencido de que esa medida es necesaria. Lo que pasa es que queda muchísimo mejor ante su electorado y ante toda la comunidad vasca diciendo que es una imposición de Madrid, hacerse la víctima, y hacer una medida que realmente quiere. Miquel, lo has puesto en bandeja. Joseba Permach hacía las siguientes declaraciones. Hablaba del proceso recentralizador y también reclamaba más soberanía. Están recentralizando todo y decidiendo desde Madrid todas y cada una de las políticas que hay que aplicar aquí. Por eso, y ante eso, solo nos queda una cosa: soberanía, soberanía y más soberanía. Y por eso es un error lo que está haciendo el PNV. No podemos permitirnos el lujo de mirar a Madrid permanentemente e intentar defender lo que tenemos simplemente o reivindicar defendiendo lo que tenemos ante tantas agresiones. Es absolutamente necesario reivindicar la soberanía y no solo reivindicarla, sino ponerla en marcha. Claro, reivindicar la soberanía es, como decíamos antes, ¿no? Consulta popular sobre la basura, soberanía es pegar un bote muy alto cuando tenemos una aplicación de una norma que nos llega desde Madrid a las puertas, vamos, es decir, que hay que ponerla ya. Podemos aplicarla, también mejorarla, quiero decir, a mí yo también tengo un poco la sensación de que al PNV le viene bien... Hombre, yo creo que no. Es que un coste electoral, Ana, ¿eh? Sí, todo tiene coste electoral. Pero tú crees, por ejemplo, con soberanía, estos saltos que damos desde la basura a la soberanía, que el PNV no podría ser una fuerza que hubiera ideado también este repago, copago, como quiera. Bueno, es una hipótesis, pero no es la realidad. La realidad yo no le veo. El copago viene de Madrid y viene obligatorio. Joseba Eguíbar decía que lo tenían que implantar, que no les gustaba, pero que era de obligado a cumplimiento. Hay que compensarlo, simplemente. Hay que compensarlo, pero por lo menos vamos a ir por ahí. O sea,
el rédito electoralista no le va a quitar, no le va a restar. Al PNV no le va a restar nada. O sea, sí, claro. Se siente muy cómodo hablando de la imposición de Madrid. Eso está clarísimo. Es que es así. Formas de darle un tortazo a Madrid, vamos a compensarlo. ¿Cómo lo podemos pensar? Pues con un mayor control del gasto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues, por ejemplo, quitando todos esos incentivos de productividad a los grandes altos cargos de Osakidetza, que suponen más de 1 millón de euros al año. O sea, hay formas de compensar. Entonces, compensémoslo. Si realmente el Partido Nacionalista Vasco está contra esta imposición, tiene que haber alguna forma... Ya lo hará. Bueno, ojalá que lo hagan, pero de momento se sienta tranquilamente y dice, no me queda más remedio. A mí me preocupa. Bueno, una de las cuestiones que se ha planteado el consejero Darpón, y luego vamos a escuchar sus declaraciones, es el hecho de que sí plantearán y tomarán decisiones en tanto en cuanto vean de qué manera afecta sobre todo este copago a las rentas más bajas. Me estoy refiriendo a los pensionistas que cobran esos menos de 18.000 euros, que ya verá qué tipo de medidas se establecen, si es que se establece algunas. En ningún caso para los trabajadores en activo. Miquel, ¿crees que iría por ahí? Bueno, es que creo que en el caso porque de los... han dicho que el dinero que van a recoger de este copago lo van a revertir en la sanidad pública. Es que así debería de ser. Yo me voy a ir unas décadas atrás para hablar de otro consejero de Sanidad, el actual alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, que en su día ya dijo que el hecho de regalar, que lo gratis, refiriéndose a las medicinas, que a veces se abusaba, no tengo la frase entrecomillada, pero quería trasladar la idea de que igual en un futuro habría que tener más en cuenta cómo hacemos uso de las farmacias y de las recetas, porque según el señor Azcuna comentaba que todo lo gratis, al final de todo lo gratis se termina abusando. Eso lo dijo él. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho, pero te estoy hablando hace años. Yo estoy de acuerdo con el señor Darpón. Tocar a los trabajadores, me parece que esta fórmula es mucho más justa, la de los trabajadores, porque tiene en cuenta la renta y además se van a introducir 3 tramos nuevos entre los 18.000 y los 100.000 euros, como parece que es un margen muy amplio, se van a establecer 3 puntos nuevos y el que cobre más de 100.000, en vez de pagar el 60%, creo que le van a hacer pagar el 100%. Yo creo que en estos casos está muy bien atender a la renta, porque a mí me parece, por ejemplo, mal que en la ley de dependencia personas que ganan mucho dinero, aunque tengan un dependiente, que desde luego es muy duro tener una persona mayor dependiente, si una persona tiene muchos ingresos y tiene un patrimonio, pues igual esa ayuda no hay que dársela. Esas ayudas están condicionadas, y nos estamos saliendo del debate, pero la ley de dependencia, al menos como estaba contemplada antes, están condicionadas a la renta. Pero están condicionadas a la renta. Pero se pueden hacer ciertas triquiñuelas con la ley de dependencia. Miquel, ya estamos otra vez con culpabilizar a todos de lo tramposos. No, a todos para nada, a todos. Pero en el caso de los trabajadores no me negaréis que es más justo ahora que antes. A mí lo que me parece, o en el caso de los parados. ¿Y los crónicos? ¿La gente crónica? No queda claro. Los crónicos pagan un 10% con los un tope trabajadores. Por receta. Y en el caso de los crónicos pensionistas cobran un 10% y según su renta con un tope de 8 euros al mes o un tope de 18. Otra de las cuestiones que se han oído como medidas compensatorias es por qué no se revierte el dinero. Es decir, aunque sean unos topes o aunque sea un porcentaje X, que esa diferencia, una vez se recaude, se vuelva a revertir. ¿Es eso viable? Es probable. Yo creo que en este momento en Osakidetza lo están estudiando, porque no se quiere aceptar este trágala y decir que no y luego hacerlo, que es a lo que se ha visto obligado. Yo creo que el consejero Darpón está en este momento, me consta, preparando un paquete de medidas de compensación para las personas que tienen que pagar más por las medicinas y se verán en los próximos meses. La cuestión está en que aquí lo que plantea Bildu en el Parlamento es que se retrase o que se escore el pago. No podemos hacer eso. Yo también me apunto a lo que decía Permás de la soberanía. Yo también quiero la soberanía. Pero evidentemente la soberanía todavía no la tenemos y ahora tenemos que gobernar con lo que tenemos. Hay que ser realistas. ¿Qué pasaría? Imaginaros que el Tribunal Constitucional finalmente falla a favor del Gobierno vasco. Pues es un lío. ¿Qué pasaría? Pues hay que devolver. ¿La gente que ha pagado se le va a devolver el dinero? ¿Se le devolvería? Hay que dentro de 200 años, como dices Eso tú. Sí, efectivamente, porque el Tribunal Constitucional es, un tribunal
no le pasará por encima digamos eso que de lo que vamos a hablar después, de la reforma de las administraciones públicas, pero si lo quitaran tampoco pasaría nada. La verdad. Entonces, un tribunal político, con el Supremo no se vale. Sí, ahora de mayoría del PP. Entonces, la cuestión está en que de alguna manera tendrían que buscar, porque sería legalmente, decimos, si se ha cobrado algo, digamos, indebidamente, hay que devolverlo. ¿Cómo se va a articular? Pues será un lío. Será un lío. Que con los desahucios. No, el otro día. O con el cobro de... Bueno, pero eso es una sentencia, tal, en este caso... Sí, es una sentencia, pero que no tiene efecto retroactivo. Pues debería de tenerlo, sería lo más justo. Pero no se devuelve el dinero, se deja de aplicar, pero no es retroactivo. Por eso estoy diciendo que cuando está diciendo que habría que devolver, no, igual lo que te dices a partir de... Pero con carácter retroactivo para nada. Entonces, igual si hubiera con carácter retroactivo, el Constitucional agilizaría más las cosas. En el fondo es un poco lo que decía Miquel que tenía que haber hecho el Gobierno con la aplicación del repago. El Constitucional cuanto más tarde... Bueno, por parte del Partido Socialista, José Antonio Pastor también lanzaba un dardo al Ejecutivo de Urkullu. Dice que el Gobierno vasco acata sin rechistar las órdenes de Madrid. No fue nada fácil conseguir mantener la gratuidad y tuvimos que oír de todo. Ahora los nacionalistas que tanto criticaron todo lo que hacía el Gobierno vasco de Patxi López y que hablaban entonces del pase foral, de que se obedezca pero no se cumple, y esas consignas de que tanto les gusta poner encima de la mesa, ahora no solo han acatado, sino que van a aplicar sin rechistar las medidas de Rajoy. José Ramón. Es que, bueno, yo que todavía el discurso de López, o en este caso de José Antonio Pastor, sigue todavía, hemos herido bajo la acción de la oposición de la legislatura pasada, no ha superado todavía esa herida, ¿no? Sigue sangrando por esa herida. En su momento se escuchó cuando el Ejecutivo de Patxi López dijo, pues yo no lo voy a cobrar, pero, es decir, tarde o temprano llegará ese palo para las arcas. Efectivamente, y es que tarde o temprano iba a llegar, y por tanto eso es una forma de defender, digamos, aquel gobierno que tuvo el señor López. Bueno, en Andalucía se aplica, ¿no? ¿No están los del Partido Socialista allí gobernando? Es que el Partido Socialista tiene un historial, digamos, de acatamiento, de obediencia, entre otras cosas porque forman parte o han formado parte del gobierno central. Pero yo, viéndole al señor Pastor haciendo un discurso tan aberchale, es que a mí se me abren las carnes. Es que la verdad es que no lo entiendo, casi me parece surrealista. Al final, y tanto los que se quejan son los ciudadanos, es decir, que me puede suponer más, me puede suponer menos, en el caso de los pensionistas, entre un 8 y un 60 euros al mes, pero quien está padeciendo o algunos lo habéis citado como repago, es la ciudadanía que dice, bueno, al final, ¿cómo va a quedar todo esto, no, Iñaki? Sí, no, al final es una imposición y no nos queda más remedio que pagar. En cuanto a lo que ha dicho Pastor, pues bueno, a mí me parece que, bueno, eso a todos los políticos, de uno y de otro lado, ¿eh? No voy a exculpar a nadie. Todos agarran y dicen, no, es que me han obligado, al final por imposición, o sea, todos utilizan la misma. De todas formas, lo que me parece absurdo es que el Partido Socialista esté criticando esta actitud del Partido Nacionalista cuando se están ofreciéndose para esta legislatura, para llevar un gobierno, para hacer país. A mí también me parece pintoresco, pero te diré una cosa, contrario, o sea, Iñaki, que estés diciendo que te vas a casar con ellos y de repente le estés poniendo la zancadilla a la novia, no me parece muy lógico. Y encima es una cosa que no vamos a llegar. Es pintoresco. Joan desde Hernani nos llama. Arratsalde, muy buenas tardes, Joan. Adelante, ¿cuál es tu opinión sobre el copago farmacéutico? Mi opinión es que se vulneran dos derechos. ¿Cuáles? El derecho a la intimidación y el honor de las personas. La intimidad, sí. La intimidad y el honor de las personas, recogido en el artículo 18 de la Constitución. Protección de los datos, también recogido vía informática, recogido en el artículo 18 de la Constitución. Y tampoco se informa de que las farmacias, o sea, un auxiliar de farmacia puede entrar a saber las rentas de los pensionistas y trabajadores, lo que nos así han dicho... como el historial médico de los pensionistas y trabajadores.
Joan, por aclarar una cosa, se nos ha comunicado desde Osakidetza que en realidad no van a tener acceso a cuánto ganamos exactamente, sino en qué baremos nos movemos, si es menos de 18 o entre 18 y 100. Nadie sabría si tú ganas 17.520 o 50.300, es decir, estamos hablando de unos márgenes. ¿Tú consideras que incluso saber esos márgenes se vulnera tu intimidad? Sí, claro, precisamente ellos saben las rentas. Pero también hay otras instituciones, como Hacienda. Como... Hacienda tiene que saberlo, sí, obviamente. Perdona, vamos a seguir al teléfono con Joan. Joan, adelante. Es otro tema. O sea, que un auxiliar de farmacia sepa las rentas de un pensionista, de un trabajador, y sepa historial médico, eso va en contra de la intimidad, de la vida íntima. Joan, y de los una última cuestión. ¿Crees que de alguna manera se puede esquivar ese copago? Sí. ¿Cómo? Las farmacias tienen la obligación de tener unos formularios, unos impresos, en los que... Joan, baja el volumen de la tele. Baja el volumen de la tele, que así vamos a escucharnos mucho mejor. Sí. Porque estoy oyendo el retardo, ¿no?, que suele decirse, y así nos oímos mejor. Adelante. Sí, vale. Creo que lo está bajando ahora. Bueno, Joan. Las farmacias tienen la obligación de tener unos formularios impresos, que no se ha informado, no se ha hablado de este tema, en los que cada pensionista, cada trabajador puede alegar en ellos que no se está protegiendo su intimidad y su honor, y negarse a pagar por los medicamentos. Bueno, pues nada, Joan, te vamos a dar las gracias por llamarnos. Es que ricasco, agur. Agur, tenemos ahí un problema con el retardo. Una cosa sola, es complicado, porque entonces, ¿qué haces? La Hacienda, la farmacia no te va a expedir esos medicamentos. Por otro lado, yo no me preocuparía tanto de que la farmacia sepa o no tu historial médico, porque si yo voy ahí con mi receta y dice, bueno, este señor tiene hipertensión, obviamente porque estoy llevándome unos medicamentos de ese tipo. Yo quería precisar, tampoco me importa. Ana, adelante. Quería precisar respecto a lo del cumplimiento que tiene de las leyes y tal, que tiene razón Iñaki, que, a ver, el señor Pastor salir ahora con esta cosa, pero también tiene razón, también lo hacen otros partidos. Estoy acordándome simplemente de la izquierda Abertzale en San Sebastián, que lo primero que hace es decir, pero vamos a cumplir la ley, ya veremos cómo. Quiero decir, al final no se escapa nadie. Perdona, es lo si no se escapa nadie. He dicho que no excluyo a ninguno. Pues, no, por eso si te quería dar la razón. En lo que sea. Iñaki, si te quería dar la razón. No excluyo a ninguno, es un artilugio. No, pero un artilugio es una realidad, tienes que asumir esa realidad. Se me olvidaba antes, a raíz de si nos medicamos más, menos y a veces nos automedicamos, según un informe del año 2011 de la OMS, se destruyeron en España 3.700 toneladas de medicamentos y somos el segundo país del mundo que más medicamentos consumimos per cápita. Miquel, no distraiga la cuestión con ese asunto. El copago es una injusticia, aunque tengamos la casa llena, una farmacia entera. Es una injusticia. Dependerá de la situación personal. Eso es otro tema. Porque, por ejemplo, mi caso, yo he estado en el paro hace 2 años, tenía que pagar por los medicamentos. Ahora, un parado sin prestación no tiene que pagar. Por ejemplo, el caso de las enfermedades profesionales. Ahora los enfermos profesionales no tienen que pagar. Antes tenían que pagar un porcentaje. Y te puedo hablar, por ejemplo, las personas que reciben alguna renta de inserción, como la renta de garantía, como ayudas de emergencia social, antes tenían que pagar y ahora no van a tener que pagar. O sea, que según qué casos le vendrá mejor y que según otros casos le vendrá peor. Pero desde luego que yo pienso que la persona, incluso el pensionista, que gana más de 18.000 euros, que muchos ganan 2.000 euros al mes, muchos pensionistas, o 1.500, yo creo que esas personas tienen posibilidades y tienen que pagar, porque muchas otras personas ganamos menos, muchas otras personas ganamos menos y ya pagamos. O sea, no tiene que ver que seas pensionista o no. Lo importante es qué renta tienes. Un colectivo que se quejaba amargamente de este copago sanitario eran las viudas. Hace bien poquito que hablábamos con una federación y decía, es que hay quien se va a plantear entre comprar la barra de pan o comprar los medicamentos. Precisamente de barras de pan ha hablado el consejero Jon Darpón. Le escuchamos. La cantidad máxima que van a tener que pagar los pensionistas que cobren menos de 18.000 euros es 8,14 euros.
el equivalente a 6 barras de pan. 7 de cada 10 pensionistas vascos tienen ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales. Estamos hablando de esas barras de pan, de esos 8 euros, que no sé cuánto pueden dañar una economía doméstica. Iñaki. Yo creo que sí pueden dañar la economía doméstica, pero es que además no solamente es el daño, es que los pensionistas, cuando me está hablando Miguel, por ejemplo, de la renta de garantía de ingresos, incluso que hay gente que está perdiendo la renta de garantías, que no ha trabajado nunca, y estamos hablando de gente que lleva 40 años que ha cotizado, o en el caso de las viudas, o en el caso del pensionista, 40 años cotizados, que ha pagado, que ya ha pagado y que ahora le quieran. O sea, es que no es la cantidad, ni que sean 8 barras de pan, ni que sean 3, sino que es simplemente que no se debería pagar. De todas formas, cuando te dicen 8 barras de pan, pues 8 barras de pan en las circunstancias que estamos, puede ser mucho dinero. Y más para gente pensionista que está teniendo que ayudar hoy en día a familiares que tiene un hijo con críos y está en paro y no tiene dinero. Yo creo pues, que los pensionistas 8 barras de pan es que aquí siempre sí. vamos a ir a la cifra. O sea, fíjate, como además, es que me parece un desprecio, como diciendo, fíjate, 8 barras de pan. Pues a usted igual. Hablando lo que decíamos antes, hablando en que estudiarán de qué manera puede afectar estas rentas y de qué manera se puede compensar o no. Tienes razón, Iñaki, mira, otra vez te doy la razón. No, en lo de que es un poco despreciativo decir, oiga, pero si son 8 barras de pan. 8 barras de pan, estamos hablando en un país que se empieza a hablar de malnutrición infantil, Bueno, pero, no es el café, perdona, José Ramón, es que yo creo que los pensionistas han perdido poder adquisitivo, una barbaridad. Lo que pretendía el consejero era, digamos, mediante este ejemplo, digamos, circunscribir que es una cantidad pequeña para las personas de esa renta, para los pensionistas. Entonces, quiero decir que evidentemente no es un gran palo, que evidentemente es injusto. Yo creo que hay que compensarlo de una u otra manera, pero que en todo caso no estamos, digamos, haciendo como la subida del IVA o estas cosas, que eso sí. Pero claro, pero eso estamos sí que hablando tiene, del IVA es igual para todos. De ahí lo injusto, injusto, porque es igual para la señora Koplovich y para un señor y para un desempleado. Entonces, en ese sentido, es todavía más injusto. Pero quiero decir que tampoco exageremos la cuestión, porque tiene el valor que tiene esta subida. Pero sigue siendo injusta. Claro, pero ya aparte hay que empezar a adelante. Quería aclarar que 8 euros en el caso de que consuman 80. Claro, yo no creo que sea muy habitual que una persona... a determinadas edades se consume mucho. ¿A una persona mayor? Depende, pero que no siempre son 8 euros, que pueden ser 2 si gasta 20 euros o pueden ser 3 si gasta 30 euros al mes de un tope en medicamentos. Eso es el tope, eso quería aclarar. Y yo sí que me parece mucho más justo, en contra de lo que pensáis vosotros, este nuevo copago farmacéutico al tener en cuenta la renta, yo sí que considero que sí se podría abrir un tramo más. Se va a abrir 3 tramos entre los trabajadores de 18.000 a 100.000, esos 3 para que sea todavía más justo, pero sí que en el caso de esas personas digamos, pensiones bajas, no las no contributivas, que esas también están exentas, por cierto, yo sí que abriría un tramo más entre los 10.000 o 12.000 y los 18.000, y quizás los que son menores de 12.000 no hacerles pagar. Oye, ¿cuál es vuestra opinión sobre lo que ha comentado Joan? Ese derecho, vulneración del derecho a la intimidad en tanto en cuanto se sabe no exactamente cuánto se gana, pero sí en qué baremos nos movemos. No, es que a mí me parece que no sería viable. En realidad sí hay una vulnerabilidad de datos, o sea, eso es anticonstitucional. Entiendo que lo habrán estudiado, es viable. ¿no? De alguna manera la farmacia tiene que tener ese dato. Yo insisto, la farmacia tiene ese dato. Es un poco cotilleo. La farmacia tiene que tener datos. Si eres pensionista, si no eres pensionista. No tiene por qué saber cuál es el... Eso los tiene. Si eres pensionista, no los tiene. No, el carnet. Escúchame, por favor. Es lo que acabo de decir. Que eso es que ahí no hay vuelta. Si tú vas con la receta del pensionista, esa sí eres pensionista. Pero es que en el asunto de la defensa de la intimidad y todo esto, la verdad es que atropellos los vemos todos los días. Desgraciadamente es
necesario ese dato para que sea operativo, digamos, pero a mí se me parece un poco cotilleo. Que estés en boca de todo el mundo, desgraciadamente. Sí, pero que estés en boca de todo el mundo, no es bueno. Que sepas, oye, ¿cómo que no? Con la pinta que lleva, vamos a romper una lanza a favor de los farmacéuticos y que no se van a dedicar a mirar, ¿no? Como, este gana más. A ver, no sé. Información privada tienen cantidad de organismos públicos, empezando por Osakidecha, que cualquier trabajador de Osakidecha, por lo menos médicos, que son médicos, el personal sanitario, sí, pero cuidado, que hay miles de médicos, pues, introduciendo tu DNI o tu tarjeta o buscándote por apellidos, tienen todo tu historial médico. O sea, que también ellos podrían pero cotillear. Pero se les presupone una profesionalidad, pues igual que a los una protección de datos, igual que a los etcétera. farmacéuticos, porque tú mismo cuando vas a la farmacia y pides unos antidepresivos, el farmacéutico ya sabe que estás tomando esos antidepresivos pues porque tienes una depresión o ansiedad o lo que sea. O sea que ciertamente los farmacéuticos es que ahora mismo tienen datos muy privados de las personas desde el punto de vista del cotilleo existe. Ana, bueno, y entre los médicos, de ¿qué le vamos a hacer? Pero desde otro punto de vista, nos han sorprendido mucho unos datos que publica Ikuspegi, que es un servicio financiado por el Departamento Vasco de Empleos y Políticas Sociales, un dato que nos dice que en el año 2012 un 57% de los vascos cree que todos los inmigrantes tienen que tener derecho a la sanidad pública. Pero es que en el 2011 ese porcentaje era del 70%. Está la crisis de por medio en ese cambio que los vascos estamos teniendo hacia la inmigración. 902, 540, 541. ¿Ha cambiado en algo tu actitud, tu visión de las personas que han venido desde fuera a trabajar con nosotros? Nos llamas y nos lo cuenta. Estos datos, este estudio de Ikuspegi aborda más cuestiones que resume Roberto Almagua. Adelante. Hola de nuevo, Adela. Pues como decías, disminuye el número de vascos que estarían a favor de que los inmigrantes irregulares accedan a la sanidad gratuita. Si hace un año, en el último estudio, este porcentaje se situaba en un 70%, actualmente estaríamos hablando del 57,5%, casi 12 puntos menos. Además, también disminuye el número de personas que estarían a favor de que estos inmigrantes tengan derecho a educación. Estaríamos hablando de un 52,8%, pero quizá el dato que más llama la atención es que solo el 26% de los vascos estarían a favor de que los inmigrantes irregulares tuvieran asistencia jurídica. Otro dato curioso y que ha ido increciendo sería el número de vascos que estarían a favor de la expulsión de los inmigrantes irregulares. Si hace 4 años esta cifra rondaba el 10%, ahora se habría duplicado hasta un 21,31%. Y además, 6 de cada 10 vascos piensan que los inmigrantes pagan menos impuestos y se benefician de más servicios sociales. No obstante, hay que decir, Adela, que la inmigración tampoco es el principal problema para los vascos. Obviamente, el primer problema sería el desempleo con un 53%, seguido del coste de la vida, el 12,71%, las pensiones, el 9%, y la inmigración solo preocuparía a un 4,6% de los vascos. Perfecto, es que ricasco, Roberto. Gorka Moreno, os voy a comentar, que es el director del Observatorio Vasco sobre la Inmigración, decía lo siguiente: el índice de la tolerancia y las actitudes hacia la inmigración en general aparecen muy vinculadas a la coyuntura económica del momento. Es algo que, bueno, casi que lo podríamos deducir absolutamente todos. Pero ¿qué hay, José Ramón Blázquez, de esa sensación de que los vascos siempre hemos sido muy tolerantes, muy de brazos abiertos, muy de venir todos, que nosotros aquí cabemos y vamos a hacer país entre todos? Yo creo que seguimos siendo básicamente una sociedad muy solidaria, muy tolerante y poco dada a la xenofobia y cosas a pesar por de la estilo. coyuntura A pesar económica. de la coyuntura económica. Yo creo que el dato hay que leerlo digamos, en su contexto. Básicamente, el ciudadano está hoy sacudido por el miedo. Y en unas circunstancias de miedo al futuro, miedo a su supervivencia, miedo a su sostenibilidad de su familia, etcétera, y de su trabajo, pues en unas circunstancias como estas, pues le ponen una pregunta de estas y a lo mejor, pues en un arrebato emocional, de descontrol emocional, saca esto. Es una respuesta no racional a lo que realmente se piensa. Cuando claro, esa misma persona... Dice, cuando tenemos las bocas gordas, dice, no, que venga todo el mundo. No, y lo es una cuestión desde el estudio. Es el momento en el que uno serenamente habla de las cosas y no en un momento de, digamos, de sacudida emocional debido a las preocupaciones. Pero es la que tenemos, Ana. Sí, es lo que tenemos. Es Yo de todas maneras digo, esto además está influenciado,
brote insolidario, vamos a llamarle así, que nos reproduce este estudio, yo creo que está sacudido. No, bien, lo que sea. Vamos a ponerlo sobre. Quiero decir que está influenciado por una cosa que a mí me preocupa mucho. Eso es que me preocupa y que aparece en los medios muchas veces. Es eso, fraudes que supuestamente cometen los inmigrantes sobre las ayudas sociales y que todo el mundo conoce a no sé cuánta gente que hace fraude. Sí, hay una influencia, digamos, de la insolidaridad. Hay un mundo, yo creo. Adela, yo creo que el problema es, sobre todo, que cuando estamos mal, le echamos siempre el miedo a lo desconocido. Iba bien, decían que bien que vengan los inmigrantes, sí, porque además nos cuidan. No, tampoco se dice eso, tampoco es que haya alegrías, pero actitudes... Y hay otra cosa muy curiosa, que bueno, que el médico les atienda, bueno, que eduquen a los niños, bueno, menos, y ya que encima se permitan, si les atracan, ir a un juzgado, eso ya nadie. Me parece increíble que en una sociedad como la nuestra, el 57% solo pensemos que cualquier persona tiene que ser atendida médicamente, sobre todo cuando estamos empezando a ser un país de inmigrantes. Una cuestión, y te lo digo citando el estudio, dice, los datos del último barómetro reafirman la idea, abro las comillas, de que la visión instrumental y positiva de la inmigración, muy asociada a sus beneficios en el plano económico y laboral, está perdiendo fuerza. Es verdad. Es decir, pero debido antes a decía, esta qué bien que vienen los inmigrantes. Contexto, digamos, de miedo, yo creo que es lo que nos están diciendo, que antes los veíamos bien y ahora no tanto. Pero no hay que darle, no nos hemos transformado de la noche a la mañana. No nos hemos transformado o hemos rebajado un poquito ese buenismo. Yo creo que sí. Que a lo largo de la historia, en las sucesivas crisis económicas, y no me refiero aquí a Euskadi, sino en todo el mundo, hay un auge de la xenofobia y del racismo. No hay más que ver, quizás la mayor barbarie que hemos conocido en el mundo contemporáneo, el nazismo. El nazismo al final surge de un momento en el que Alemania estaba sumida en una grave crisis económica y de ahí lo que sucedió, aquel genocidio, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que lanzar un mensaje muy claro de que no son los inmigrantes los responsables de esta crisis, que desde luego que los hay, que mucha gente busca un chivo expiatorio, pero una crisis tan compleja tiene responsables, por supuesto, muchos, podríamos pasarnos debatiendo aquí, que si la banca, que si los políticos, que si... ¿Sabes a mí, Miquel, una cosa que me hace gracia? La gente, ¿no?, en un bar, como decía Adela, con un zurito, es capaz de poner el grito en el cielo porque sabe que le han contado una vecina de una señora que es que es marroquí y que le dieron 40 euros. Es una opinión y en cambio nadie dice que Bárcenas tiene 48 millones en Suiza, coño. Lo que tenemos que hacer desde los políticos, en primer lugar, también los educadores y desde los propios medios de comunicación debemos hacer pedagogía y hacer ver a la gente que los inmigrantes no tienen ninguna culpa de todo esto. También se dice desde el estudio, al hilo de este comentario, es que vemos a los inmigrantes también como víctimas de la crisis, es decir, no los grandes culpables de la crisis, es decir, ahora han venido aquí todo el mundo y nos ha quitado el trabajo. No, en absoluto. Son una víctima más de la situación que estamos viviendo. Sí, hombre, yo efectivamente me ha encantado lo que has dicho. Yo desde luego lo primero que quiero decir es que efectivamente los medios de comunicación y los políticos están haciendo mucho para que se hable de lo que se está hablando y además me parece que no son datos nada correctos. Hombre, hay que recordar al señor José Antonio Basagoiti cuando dijo primero los de Bilbao, ¿no? A ver si eso no... No, primero los de casa, perdón, no dijo los de Bilbao. Bueno, los de casa. A ver si eso no es discriminación y odio. Y es más, la doctora en sociología, que es la Cristina Ruiz del Ayuntamiento de Bilbao, repartió 50.000 trípticos, diciendo, o sea, lo que venía a hacer es que había un trato de favor hacia los inmigrantes. O sea, que eso sí que es xenofobia y eso es lo que no podemos permitir por parte de ningún político. En cuanto a los datos que se dan, yo no me creo. O sea, yo creo que todos pensamos que el migrante tiene derecho a asistencia jurídica, asistencia sanitaria y al comer. Lo que yo sí creo es que se están confundiendo los datos y habría que ver cómo se ha hecho esa encuesta. Yo lo que pienso es que la gran mayoría de la gente en Euskadi, lo primero que queremos
es que toda esa gente que está irregular se le regularice. Eso sería lo primero, para evitar fraudes o cosas o historias. Eso bueno, y antes de eso... Y luego otra cosa está en las leyendas urbanas, que es como muy bien ha apuntado Ana, de que hay leyendas urbanas que dicen, oye, es que mi vecina de no sé qué... Pues vamos a poner los medios y las herramientas para controlar la renta. Mira, Gorka Moreno, el director de este Observatorio para la Inmigración, hablaba precisamente de eso, de las prestaciones sociales, algo que tú decías sobre las leyendas urbanas. Vamos a escucharle. Ese es el problema. Claro. Mucha gente cree pues, que la inmigración o que las personas inmigrantes se benefician excesivamente de las prestaciones sociales. Hasta el año pasado, la inmensa mayoría de la población vasca creía que la población inmigrante en su conjunto tenía que recibir ciertos derechos sociales como la sanidad o la educación, estuviesen en situación administrativa regular o no, es decir, dicho en plata, tener papeles o no tenerlos. Y sí que disminuye algo y aumenta el número de personas que creen que el elemento clave para poder acceder a este tipo de derechos sociales son la autorización de residencia, es decir, aquellos que están en situación administrativa irregular no deberían de tener el derecho y aquellos que sí que lo tienen, sí. Al margen de los datos, hay otros datos fríos sobre la mesa y nos llegan por lo menos desde algunos colegios, desde algunos centros, que aseguran que muchos niños inmigrantes a mitad de curso o ya no se matriculan porque es que se están yendo a sus países. Aquí lo vinculo y lo hilo con otro dato. Frente al 10% que en el año 2011 consideraba que debían ser los inmigrantes expulsados de Euskadi, los que no tuvieran papeles, se sube hasta un 21% quienes consideran que sí debería hacerse. Y ahí estamos hablando de palabras mayores, es decir, es que no vayan a la sanidad, no es que no vayan a la educación, sino fuera de aquí. Yo creo que la gente confunde el término irregular con algo prohibido, con alguien que por alguna razón no quiere salir a la luz, cuando muchas veces, y voy a hablar de una persona que conozco, que por cierto es norteamericano, es estadounidense, que tiene verdaderos problemas para regularizar su situación. Bueno, hay un hecho, pero hay un hecho. Es muy complicado. Lo cierto es que durante los años del boom inmobiliario, de la construcción, y eso de aquella época, digamos, de oprobioso recuerdo de Aznar, cuando entraron aquí inmigrantes, digamos, de forma irregular. Quiero decir que no hubo control, no hubo control. Entonces, una sociedad seria tiene que tener un control sobre la gente que entra y que entre en condiciones. No quiere decir... Es decir, una vez que ya están dentro toda esa gente que digamos que entró de esa manera, pues tenemos que regularizarlo, naturalmente, que tenemos que olvidarlo. Somos una sociedad seria y tenemos que hacerlo así. Ahora, de eso, digamos, yo creo que fundamentalmente el sentimiento, porque yo creo que esto es un sentimiento, el sentimiento de rechazo, ese que ha aumentado de las personas en situación irregular y que se les niega el pan y la sal, yo creo que de ese sentimiento hay que digamos, entenderlo como en unas circunstancias, digamos, digamos, de necesidad digamos, de la sociedad autóctona y por lo tanto, digamos, pues bueno, pues hay este rebrote, pero yo creo que no, yo creo que en absoluto hay en la sociedad vasca un sentimiento de racismo o de rechazo a las... Si tus hijas fueran a Alemania y tú leyeras... No tengo hijas fuera, ¿eh? Bueno, no quiero hablar de ellas en concreto, pero bueno, o mis hijos... Un genérico. Y leyeras estos datos, ¿crees que serías tan comprensivo con los alemanes y dirías es un sentimiento un poco... No lo sé, porque tendría que conocer. Yo creo que se basa también de una situación de ignorancia. La gente a veces no sabe. Entonces, la ignorancia más el sentimiento de miedo y de incertidumbre hace que esos datos salgan, pero no se convierten en hechos racistas. ¿Hay brotes racistas en Euskadi? No. O xenófobos, no hay. Lo mismo. No, pero que sea un sentimiento de miedo... Que somos xenófobos, extrapolarlo de estos datos. No. Se puede. Me parece muy arriesgado, ¿eh? Yo no soy muy amigo de las encuestas, ¿eh? Más de una vez No, pero es un estudio que se pone serio, ¿eh? Vamos a suponer un estudio serio. Yo, sinceramente, yo sí que percibo que la gente cada vez es más hostil con la gente que viene de fuera. ¿Más hostil de una manera agresiva o más hostil hablando? Es decir, es que si hay una persona que va a optar un puesto de trabajo que es de Colombia, me da igual de dónde, y estoy yo, que me lo den a mí mejor. Hay personas que piensan y que no me parece correcto. No hostil de hacerles daño físicamente. Desde luego que no es mi pensamiento, pero sí que encuentro a gente, y además, por cierto, muchos jóvenes que se sienten agraviados y consideran que esas personas de fuera cobran menos que lo que cobrarían ellos mismos y que
les están quitando el puesto de trabajo. Y eso lo piensa mucha gente joven. Lo que no se da cuenta es de que muchos trabajos que aquí no quería, toda esa gente joven que quería vivir tranquilamente, que no quería trabajar los fines de semana, que no quería trabajar de noche, lo ocupaban los inmigrantes. Pero yo lo que sí percibo realmente de los inmigrantes, cuando nos referimos a los inmigrantes, no es el tema de poner a todos en el mismo conjunto, porque claro, como tú bien has señalado, hay gente que viene de Europa, hay gente que viene de América, hay gente... Sí, yo sí percibo de que hay una gente que se da cuenta que hay ciertos inmigrantes, y yo no me voy a cortar un pijo en decirlo, hay ciertos inmigrantes magrebíes, que, no, yo no voy a decir que están cobrando la renta de garantía de ingresos, que están en pisos de acogida y que no dan palo al agua y que llevan años y años. Entonces la gente ahí, otro dato más, Iñaki, ojo, otro que son dato más, los mínimos, que son los mínimos. No, hay otro dato más. ¿Pero es leyenda urbana o es de verdad? ¿Es leyenda urbana? A ver, porque todo el mundo siempre conoce a alguien que... Hay los mínimos, que por eso digo yo, más control. Hay gente que efectivamente, muchísimos emigrantes, que yo conozco un montón de ellos, con los cuales me congratulo muchísimo de tener mi amistad con ellos, y hay otros cuantos que incluso estos propios inmigrantes... Y otro dato más, apunto, entonces, Iñaki, al respecto, encima, estos mismos señores que estoy apuntando, además de están cometiendo delitos, ahí está, claro, cometiendo delitos, la gente, y al final, ¿qué pasa? Que por unos poquitos estamos generando... pero cuidado, los datos son relevantes. Euskadi más o menos tiene una migración del 8%, en términos generales. Muy poco. 170.000 inmigrantes tenemos. Sin embargo, la proporción de delitos es del 40%. Es decir, por tanto, existe objetivamente muchos inmigrantes, dentro de lo pocos que son, que delinquen. Eso es innegable y te lo dicen los juzgados. Los juzgados de guardia te presentan, y las policías te presentan los datos de que una proporción elevada de las personas que detienen o pasan a disposición judicial son inmigrantes. Bueno, estaríamos eso hablando es de innegable y no se puede negar. Inmigrantes, una cosa, inmigrantes censados. Estamos hablando de las personas de las que se tiene registro. Lo que no sabemos es las personas que están en situación de irregularidad administrativa. Sobre estos datos de Ikuspegi hemos recogido también muchas reacciones de partidos políticos. El portavoz parlamentario Joseba Egibar hacía las siguientes. Yo creo que los vascos, por lo menos en las últimas décadas, y esos apuntes o repuntes en este caso con respecto a la posición que tenemos con respecto a la gente inmigrante, yo creo que apuntan en una dirección que no es la correcta. Yo creo que hay que perseverar en la idea de que los derechos básicos son para todos, para todas las personas, y que ahí no podemos hacer distinción ni de raza ni de origen, y que a todo aquel que esté en nuestro país debe de gozar de esos servicios básicos. Habría que hacer una reeducación de la ciudadanía. Me refiero a que en un primer momento se dijo, bueno, se hicieron muchísimas campañas por la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para evitar precisamente brotes de este tipo. Y ahora dice Joseba Egibar, bueno, pues decir a la gente que todos los servicios son para todos. ¿Hay que hacerlo otra vez? Hay que hacerlo porque efectivamente... Hemos ido para atrás, entonces. Precisamente para decir cosas que, como se han dicho aquí, es decir, primero, que el hecho de que vengan de fuera, sean regulares o no, tienen derechos. Es decir, usted no le puede negar a nadie los derechos porque son personas, y por lo tanto no hay... Y esas cosas a veces se pueden olvidar, o no digo olvidar, pero a veces, digamos, se tienen esos excesos, que yo creo que lo que decías tú, Ana, a veces con un zurito o con un vino se dicen cosas, opiniones alcohólicas, y por lo tanto no son, digamos... Aunque sean con Coca-Cola, incluso con Coca-Cola, por lo tanto no le demos más importancia, pero yo creo que la pedagogía social en torno al inmigrante es necesaria, porque antes de la crisis ya existía ese rechazo, y por lo tanto en España es enorme, enorme. Ese sentimiento de rechazo es enorme. La gente que trabaja en bienestar social y en acción social no se cansa nunca de repetir una cosa. No hay servicios específicos para los inmigrantes. No hay un salario específico. Ni el paro les dura más que a mi hermano o que a tu sobrino. No. Sí. O sea, es lo mismo. Las casas de acogida, si hay mujeres en casas de acogida, no es porque sean inmigrantes, es normalmente porque han tenido que salir zumbando de su casa por la paliza. Y eso le puede pasar a una inmigrante y a una de De hecho, de los comedores sociales se nos está alertando en muchísimas ocasiones, y de los bancos de alimento, el hecho de que la gente que acude a ellos ya no solamente inmigrantes, sino no es que ya no solo, es que son autóctonas, están empezando a ser... Hay un dato muy curioso, cuando fueron los jugadores de la Real a la Terpe,
había tanta alegría y tanto rollo porque la gente era gente de aquí. No era un magrebí que ni tan siquiera le gusta el fútbol, Era gente de aquí la que estaba en el comedor social. Miquel. Bueno, que sí es cierto que quizás aquí haya quizás menos xenofobia que en el resto del Estado, pero también hay que tener muy en cuenta que en el resto del Estado los índices de inmigración duplican y en algunas zonas incluso triplican. Y a más inmigración suele subir los brotes xenófobos. No tenemos más que ver en Francia, que es un país tradicionalmente con mucha inmigración, que hay serios problemas y cómo está incluso subiendo partidos de ultraderecha como la hija de Le Pen, que ahora mismo en las últimas elecciones creo que andaba rondando el 20%. Pues yo creo que todo esto se debe a la crisis económica. No creo ni que seamos más o menos xenófobos. Esto es fruto de la crisis económica y en el momento en que las cosas mejoren, seguro que va a bajar, porque aquí a todos nos han educado en valores de tolerancia, etcétera, etcétera. Pero como decía anteriormente, cuando hay gente que ve a inmigrantes, por ejemplo, trabajando de algo que quizás nosotros, como decía Iñaki, no queríamos hacerlo antes, pero que ahora en estas circunstancias estamos dispuestos a trabajar de cualquier cosa porque hay que tirar para adelante, pues que quizás esas situaciones sí que hace aumentar la xenofobia. No está justificado en absoluto, pero pasa. Bueno, Dani Maeztu, parlamentario de EH Bildu, hacía una relación directa entre la crisis y estos datos sobre inmigración. Siempre hemos defendido, ¿no?, que los derechos básicos, como sea el derecho a la sanidad o el derecho a la educación, son para todas las personas, independientemente, ¿no?, de cuál sea su origen, y es que además las personas emigrantes, los fenómenos migratorios, no son los causantes de la crisis, sino todo lo contrario, ¿no? Son las consecuencias, ¿no?, de las crisis y de este sistema capitalista que es muy insolidario. Consecuencia, una vez más, de este sistema, de este modelo, insisto en que los vascos y las vascas consideramos que son una víctima más. Sí, es que yo lo que veo es, o sea, vuelvo a recalcar, yo no me creo los datos que se han dado aquí. Yo desde luego pienso, para empezar, los vascos siempre hemos sido solidarios, precisamente porque ha sido un pueblo que ha tenido que emigrar un montón y hemos sido siempre recibidos con las manos abiertas en todos los lados. Yo creo que cuando se hacen este tipo de encuestas se nos tapan algún tipo de... Igual no quieres creértelo, Iñaki. Igual el problema es que no quieres creerlo. No me puedo creer. A ver, yo no me puedo creer, como está diciendo Miquel, que a mí alguien no me puede venir a decir, es que yo quería trabajar en la construcción o en hostelería o lo que sea, y mira, hay un chico que es de color. Y hay un chico que es de color, ¿y por qué no yo? Pues porque cuando ese chico entró hace 10 años, tú no querías. Y ahora mantiene el puesto de trabajo. Y creo que nadie está en contra de eso. Y creo que la mayoría de la gente que ha venido a trabajar está totalmente integrada. Luego siempre hay escollos, como en todo colectivo. Eso es así. A mí me llama poderosamente la atención. Y vuelvo a hacer hincapié. Yo creo que son los medios de comunicación, los políticos, por ciertos intereses. Sin embargo, creo que los medios, yo creo que los medios son bastante responsables en este tema. En cuanto a la gente que está integrada, que está de forma regular y que está trabajando, yo creo que nadie tiene nada que decir. Iñaki, no solamente son estos datos, SOS Racismo, también la plataforma SOS Racismo en las últimas comparecencias está diciendo que está aumentando el racismo y lo de los jóvenes... No es racismo, no es racismo, es miedo económico. O xenofobia, como lo quieras llamar. Es miedo económico a lo que supuestamente me quita el puesto de trabajo. Pues eso, cosa que además no es verdad, porque es falso este argumento. Eso es xenofobia. Y también existe un pensamiento... Pero no es racismo en el sentido de que odio al magrebí por el hecho de tener la piel morena. No, pero lo consideran de fuera, xenofobia, no racismo, xenofobia. Y lo que sí mucha gente y lo que sí hay gente que considera también erróneamente es que al final los inmigrantes bajan los salarios en el mercado de trabajo. Claro, los empresarios prefieren contratar a un inmigrante porque le van a pagar menos que a mí. O incluso hay gente que asegura, es que yo también haría ese trabajo, pero es que no estoy dispuesto a cobrar. Si antes me podían ofrecer 800 euros, pero 600, las empresas tienen sus convenios. Eso es ilegal. El salario mínimo interprofesional 640. 600 pero entonces habrá que poner un ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que decía Blázquez, perdona. Ramón, lo que estaba diciendo, no solamente no vamos a entender como ser anti-inmigrantes. En toda la zona de la Ribera, de Navarra y en La Rioja y eso. Ahora, cuando llega la época de la recolección, antes todos los temporeros eran de fuera. Y sin embargo ahora la gente de casa es la que quiere. Y entonces esa gente efectivamente se puede sentir, pero no por ser racista ni mucho menos, sino porque dice, necesito y quiero trabajar. Entonces, si eso lo traducimos a que está rechazando al inmigrante,
No es lógico. En Navarra se ha producido un fenómeno muy en la zona que yo más conozco, y es una inmigración de gente de América, ¿no? De sudamericanos. Y esa gente, por ejemplo, ha propiciado que se volvieran a abrir escuelas que estaban cerradas. ¿Por qué? Porque tenían niños y tienen más niños que nosotros. Yo conozco gente que está llevando bares del pueblo, porque no daban negocio. En Donosti también, ¿eh? Y esa gente se ha instalado. A eso me refiero, que en ese momento de vacas gordas, pues la gente no se quejaba, decía qué bien. También te digo que ahora están totalmente integrados, ¿eh? Claro. O sea, yo la familia en ese sentido, más declaraciones, vamos a tienen que ir escuchar a José eso. Antonio Pastor, que hablaba también precisamente de que los inmigrantes no son los culpables de los recortes. Que la sanidad no empeora porque hayan llegado inmigrantes, la educación no es peor porque hayan llegado inmigrantes. Lo son porque se aplican recortes en las políticas públicas, porque se suprimen servicios, porque se deja de invertir en temas que son absolutamente necesarios, ¿no? No creo que sea todavía un dato preocupante, ¿no? Afortunadamente, la sociedad vasca sigue siendo una sociedad solidaria, ¿no? y comprometida, pero hay que intentar que lo siga siendo, porque si no, corremos el riesgo de deslizarnos hacia reacciones de insolidaridad injusta como se ven en otras zonas de Europa. Pues precisamente es al hilo de lo que tú comentabas, Miquel, en estas situaciones es cuando se empiezan a escuchar unas voces preocupantes por parte de Europa, no olvidando que mucha gente de aquí también va a ser inmigrante en algunos otros países europeos, como lo fuimos también en su momento a Estados Unidos. El mensaje que tiene que tener clara la sociedad es que no solamente los inmigrantes no son ningún obstáculo ni nada, sino todo lo contrario, es una riqueza en términos económicos y en términos sociales. Y en ese sentido es el mensaje, además, que objetivamente se puede cuantificar, que efectivamente es una aportación. Y no solo porque seamos inmigrantes, sino porque fundamentalmente tenemos valores humanos. Y esa es la cuestión, porque mira, no debe hacerse en términos económicos. Borja Semper dice, habla de crear empleo para evitar los fantasmas de la insolidaridad. Estaríamos hablando de, bueno, pues que en tanto en cuanto todo el mundo tiene sus alubias sobre la mesa, todo el mundo es bueno, Ana. Ya, pero es que eso es jugar con trampa. Eso es hacer trampa, eso es un poco de trilerismo, ¿no? Y además, si a todos nos dan 100.000 pelas más al mes, vamos a ser súper majos. Y súper solidarios. Antonio nos llama desde Baracaldo. Arracha, muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas. Adelante, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es la siguiente, ¿no? Es que aquí están hablando de un tema de los emigrantes o no los emigrantes, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esto es un poco que se está fuera del contexto. Yo creo que aquí en Euskadi no es que haya gente que sea racista ni nada de eso, ¿no? Pero cuando hay gente, por ejemplo, no sé cómo explicarte, de que tiene 2 o 3 hijos que están en el paro y no tienen trabajo y está viviendo de la pensión de sus padres. Gente de aquí. Sí, gente de aquí, nacida aquí, aunque los padres hayan venido, pues, no sé, de cualquier sitio, ¿no? Pero que son nacidos aquí, bautizados en la escuela y todo. Entonces lo que veo absurdo es de que, por ejemplo, hay una persona que vaya al ayuntamiento o a los asuntos sociales a pedir una ayuda, se lo denieguen, y eso tenga la protesta del gobierno, tanto vasco como central, de que sostienen sus ayudas, ¿no? Entonces yo eso no lo veo correcto. ¿Tú crees que se discrimina a la gente de aquí y se dan esas ayudas a los inmigrantes? A la gente que está aquí. ¿Sí? Yo tengo 65, 66 años, me jubilé hace poco, he trabajado muchos años, 48 años, y si tengo hijos no son para que mis hijos se vayan a emigrar a Alemania o a pasar a las canutas, ¿no? Pero espero que mis hijos trabajen donde yo soy, ¿no? Sí. En Euskadi, donde sea, me da igual que trabajen en San Sebastián, que en Navarra, que lo que sea, pero que estén trabajando aquí. Antonio, dice de alguna manera Gorka Moreno, que es el responsable de este estudio de Ikuspegi, bueno, pues que hasta cierto punto, y se ha escuchado muchas veces, es leyenda urbana, es decir, que si se cumplen unos baremos por los cuales tienes acceso a una renta de garantía de ingresos o a cualquier tipo de ayuda, da igual de dónde seas, si eres de Baracaldo, si eres de Murcia o si eres de Senegal. Eso que te lo está diciendo para mí no es cierto, porque yo tengo aquí gente que ha ido a solicitar al mismo ayuntamiento y ha solicitado la ayuda, le han dicho, ¿con quién vives? Con tus padres, porque te mantengan tus padres. Bueno, pues Antonio, te doy las gracias por llamarnos. Muchas gracias. Es que casco. Agur. Bueno, no sé hasta qué punto es leyenda urbana o es datos sobre la mesa. Vamos terminando. Es que a la hora de recibir ciertas rentas, como la renta de garantía, se tienen en cuenta los ingresos de toda la unidad convivencial.
Y claro, si tú no y si en la otra unidad, pero se tiene en cuenta la renta, también para los inmigrantes, claro. Lo que pasa es que igual los inmigrantes están en una situación mucho peor que la de tus propios padres, que sí que tienen unos ingresos y entonces por eso no te dan esa renta. Bueno, vamos a dejar aquí tiene el sentimiento que yo decía antes, es decir, que ignora la verdad y sobre esa falsedad que existe en la sociedad monta, digamos, ese sentimiento de rechazo. Se dicen qué percepción tienes. Y claro, es un problema, es que la percepción no está suficientemente bien informada. Bueno, vamos a dejar aquí este asunto, vamos a hablar de las palabras de Pere Navarro. Sí, recuerden ustedes, este responsable del PSC que propuso la eliminación del concierto. Luego salieron otras voces diciendo, bien, concierto sí, por parte de su propio partido, Partido Socialista, pero revisión del cupo. Bueno, pues les vamos a dar unos datos que publica y que hace público el Eustat. Parece ser que en la última década el sistema del cupo ha resultado beneficioso para el Estado porque habría obtenido más de 13.500 millones de euros de superávit debido a este sistema. Hay quien lo pone en tela de juicio, incluso aporta datos que son los contrarios. Vamos a ir recogiendo opiniones, en este caso del portavoz de Amaiur en el Congreso, Xavier Miquel Errekondo. Apostaba por avanzar más en la soberanía. Lo que se tiene que tener claro desde las instituciones vascas es precisamente que hay que encaminar todos los esfuerzos en avanzar hacia un conjunto de derechos, que es lo que demanda la sociedad vasca. Solamente se garantizará si avanzamos en el camino de la soberanía y, sobre todo, si conseguimos un Estado propio que garantice aquellas herramientas que pueda hacer que podamos gestionar y podamos decidir nosotros mismos cómo queremos ser aquí. Bueno, es avanzar en una idea que se ha propuesto desde Amaiur, desde Bildu. ¿Hasta qué punto eso es viable o hasta qué punto, al albur de estas informaciones, de estas declaraciones, mejor dicho, y con estos datos sobre la mesa, el riesgo que tiene el Ejecutivo vasco con el cupo es de que se consiga revisar a la alza y que se llegue incluso hasta un 8%? Es que este fin de semana nos hemos desayunado con dos estudios contradictorios. El que ha publicado Vocento y Grupo Noticias era que Euskadi está perdiendo dinero en el cálculo del cupo y además ofrece, digamos, datos muy bien contrastados con opiniones y con personas que entienden de este asunto, de este complejo asunto de cálculo. Y por otro lado, yo he leído en el Mundo este mismo tema y decía todo lo contrario, que los beneficiarios algo así como de 6.000 millones, una barbaridad de dinero, digamos, a favor de Euskadi y en contra del Estado. Yo creo que me fío de los estudios que ha publicado Vocento y Grupo de Noticias porque, digamos, tenían un cálculo perfectamente establecido, que era la base del PIB. Entonces, en ese sentido, efectivamente, puede suceder que el cálculo que gente del Estado, como el Partido Socialista de Cataluña y algunos mentideros del PP que no se atreven a sacar la cabeza, como por ejemplo en el diario El Mundo, están haciendo, digamos, el discurso contrario. Les va a resultar que Euskadi está perdiendo dinero y efectivamente, creo que efectivamente nuestro cálculo debe ser mejorado porque estamos pagando de más al Estado. Entonces tendrá que hacerse valer el Ejecutivo de Urkullu para rescatar ese dinero. Por lo menos 600 millones de euros estaba cifrando lo que el Estado debería a las arcas de Euskadi. Si los datos son tan contrastables, el problema es ese, que hay como datos que difieren, eso es muy complejo. Urkullu tiene que ir ya, pero con el maletín y decir, oiga, y vamos a revisar esto porque estamos perdiendo dinero y no podemos perder dinero. Más allá de que siempre parece que Bildu alude a la soberanía que nos va a salvar de todo, pero antes de la soberanía yo creo que el gobierno Urkullu tiene que ir y decir, oiga, señores, que no es que no seamos insolidarios, es que nos hemos pasado de frenada. Ya, pero las voces al albur de la crisis otra vez, bueno, pues dicen, es que siguen siendo insolidarios. Y quien ha leído un poquito y ha ahondado en este sistema del cupo, no solamente hay una parte que se ofrece, pues, o que se da, ese 6,24% para financiar las competencias que no están transferidas, sino que estamos hablando de que la misma proporción se utiliza para los fondos de compensación interterritorial, 67 millones de euros en el año 2011, y los intereses y las cuotas de amortización de la deuda del Estado. ¿Alguien puede tachar a los vascos y al sistema del cupo de insolidarios, económicamente hablando? No creo que seamos insolidarios, ni tampoco hablaría de perder dinero, porque ese dinero no se tira a ningún lado. Al final, bueno, pero como hablábamos antes de las personas de fuera,
hay que ser solidarios también con el resto del Estado, como dentro de Euskadi somos como dentro de Euskadi hay personas más solidarias con otras porque tienen más. Al final el principio de solidaridad debe ser universal. Bueno, este principio está en una ley, ¿eh? Sí. Estamos hablando de que es algo que tiene que cumplirse. El cupo, el último acuerdo del cupo se revisó en el año 2001-2002 con el señor Aznar. Acordaron revisarlo y desde entonces seguimos con ese cálculo. Lo que me parece realmente increíble es que el señor Zapatero gobernando en el Estado y el señor Patxi López gobernando en Lehendakaritza no fueran capaces de acordar y revisar el cupo, porque lleva... en el 2011, ¿eh? Tocaba revisarlo en el 2011. Sí, está prorrogado desde el 2011, porque es cada 5 años. Sí, pero que no llegara a un acuerdo y lo podían haber hecho. Entonces, supimos después de las últimas reuniones que mantuvieron en Moncloa, Urkullu y Rajoy, que creo que fueron oficialmente 3, pero seguramente que hay alguna más detrás, que más o menos habían acordado no la cantidad, pero que andaban cerca y que iban a poner en marcha 2 comisiones para llegar a recalcular el cupo, que andaría aproximadamente, según cálculos del Gobierno vasco, en 800 millones de euros y según el Ministerio de Economía en algo menos, en 700 millones de euros. Bueno, fíjate si es importante que estas reacciones, o sea, estas declaraciones fueron ya hace una semana larga y siguen dando que hablar. Lo ha hecho la presidenta del Partido Popular Vasco, Arantxa Quiroga, esta misma mañana. El concierto económico es una institución profundamente solidaria y de autogobierno, gratuitamente zarandeada por quienes menos la conocen. Que nadie dude del firme compromiso del Partido Popular en defensa del concierto económico. Y no es la primera vez que se oye hablar de desconocimiento, de que se lanzan las cosas así al aire o a la pluma y luego no somos conscientes de lo que decimos. ¿O sí, Iñaki? ¿O Pera Navarro era muy consciente de lo que decía? No, pero es que esta buena señora está hablando del PP vasco porque sabe a lo que se arriesga, vamos. O sea, le viene una hecatombe, pues bastante hecatombe tiene ya el PP a nivel estatal, pero a nivel de Euskadi, vamos, o sea, hay cosas que son clarísimas. El cupo se debe de cumplir, es más, nos faltan un montón de transparencias y desde luego Euskadi es totalmente solidario. Entonces, si esta gente niega la mayor, yo creo que pues el Partido Popular. El Partido Popular salió el gobierno al día siguiente de lo del PSC, Soraya Sáenz de Santa María defendiendo el concierto económico y defendiendo el cupo. Pero en Extremadura... Otra cosa es lo que se haga luego con la renovación del cupo y las cantidades. ¿Te he entendido una cosa? No, que me sorprende que esta gente esté defendiendo el cupo. Está defendiendo el cupo aquí y allí de momento... Y en Madrid. Miquel, perdóname, como lo ha hecho dudo mucho que haya gente más anticoncierto, más anticupo que los riojanos. Es una verdadera fijación lo que tienen los riojanos con el concierto vasco, porque evidentemente, y además lo han puesto de manifiesto muchas veces torpedeando. Pero a ver, los riojanos tuvieron una muy gorda, permíteme, y en los tribunales se llevó incluso a los europeos con las vacaciones fiscales. Sí, les dio la razón, les dio la razón de las vacaciones fiscales. Pero no era contra el concierto, era contra las era contra las vacaciones fiscales. Y claro, tú tienes... Miquel Blázquez, interesante no lo siguiente, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber venido, a vosotros por llamarnos y por seguirnos ahí. Cada día, a eso de la 1 menos 20 mañana, volveremos. La información continúa en nuestros servicios informativos. Bierarte, Tando y Zan. Agur. Thank you.